Capítulo 184 Infinito sin límites. ¿Eres Shan Wang-Suer? En el momento en que Zhao Weiqing hizo la pregunta, quiso bofetearse. De hecho, acostada allí mismo en el suelo, con su cuerpo acurrucado sobre sí misma mientras lloraba y estaba la heredera del Palacio Extensión del Cielo, la hermana mayor de las hermanas Shangguan, Shan Wang-Suer. Originalmente, cuando las guerras fronterizas habían terminado y el batallón inigualable se asentó, Feier había hablado con Xuer y se fue silenciosamente para regresar al Palacio Extensión del Cielo. Como Zhao Weiqing no estaba presente, quería regresar al palacio para hablar con Binger primero, antes de volver a buscarlo. Antes de irse, esta traviesa pequeña chica demoníaca había planeado una trampa para su propia hermana. Hermana, voy a regresar ahora, pero todavía estoy preocupada por el batallón inigualable. De todos modos, nadie puede reconocer la diferencia entre tú y yo. Mientras no uses tu equipo consolidado, serás exactamente igual que yo. Esos compañeros del batallón inigualable, sin mí para mantenerlos en su lugar, quién sabe lo que terminarán haciendo. Tú toma mi lugar por el momento para reprimirlos y ayudarlos a entrenar, ¿de acuerdo? Además, también el pequeño gordito es un playboy, y tú me ayudarás a cuidarlo. No le dejes traer a otra mujer más. Vixis, ayúdame por favor. Por mí y por Binger, debes vigilar al pequeño gordito. ¿Ok? Solo así, después de innumerables súplicas, Shan Wang-Suer finalmente accedió a tomar su posición después de que ella se fuera. Justo como Feier había predicho, nadie la reconoció después de eso, especialmente dado que el entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo del batallón inigualable ya estaba en el camino correcto, y el nivel de cultivo de Xuer estaba incluso por encima del de Feier. Naturalmente no tendría ningún problema en esa área. Como tal, en ese periodo de tiempo, Xuer se había relajado lentamente en la posición de su hermana sin ningún problema. Hoy, cuando Shan Wang-Suer vio a Zhao Weiqing traer a Tian'er de vuelta, ¿cómo podría ella no estar furiosa? Ese pequeño bastardo ya había seducido a sus dos hermanas, y todavía estaba persiguiendo a otras mujeres. A pesar de que antes la había visto en su forma de Fat Cat, nunca antes había visto a Tian'er. Como tal, no había podido resistirse a llamar a Zhao Weiqing. En su plan original, ella lo golpearía brutalmente primero antes de informarle de su identidad y lograr que abandonara Tian'er. ¿Quién sabía que los cielos jugarían una broma tan grande sobre ella? Zhao Weiqing realmente la había tomado por Shan Wang-Feier, y con su punto de acupuntura reprimido, no había podido resistir y los eventos se habían desarrollado como así. Zhao Weiqing se quedó mirando a Shan Wang-Suer aturdido, incapaz de siquiera decir una palabra. Todos sus planes e ideas desvergonzadas hacia Shan Wang-Feier de repente se volvieron en contra de Xuer y ese era un asunto totalmente diferente. ¡Oh cielos! ¿Qué había hecho él? La ropa exterior de Shan Wang-Suer había sido arrojada a un lado por él, y ya no la cubría demasiado. Incluso sus pantalones estaban a mitad de camino. Los cielos estaban cayendo, y la tierra se estaba hundiendo. Esa era su cuñada. No importaba cuán inteligente y astuto fuese Zhao Weiqing, frente a semejante escenario, estaba totalmente perdido. Habiendo casi cometido un acto tan malvado, deseó que la tierra se abriera y lo tragara entero. Si Binger o Feier supieran sobre esto, realmente sería una tragedia. Shan Wang-Suer siguió llorando amargamente en el suelo, incluso olvidándose de usar su ropa. Desde joven, siempre había sido la más trabajadora y la más disciplinada, ya que conocía las responsabilidades que pesaban sobre sus jóvenes hombros. En el Palacio Extensión del Cielo, ella era la primera señorita, sobre todos los demás. Ni hablar de atreverse a violarla, la mayoría de la gente ni siquiera se atrevería a mirarla a los ojos. Incluso San Ling Tian, que tenía sentimientos por ella, se mantendría a cierta distancia cuando hablaba con ella. Anteriormente, cuando Xuer había perdido su primer beso por accidente contra Zhao Weiqing, ya había pasado mucho dolor y sufrimiento. Sin embargo, por el bien de su hermana pequeña, ella se había forzado a sí misma a tolerarlo. Sin embargo, ese odio en su corazón hacia Zhao Weiqing por haber robado su primer beso nunca había desaparecido, manteniendo ese rencor durante todo este tiempo. Sin embargo, justo ahora, Zhao Weiqing incluso le había hecho algo mucho peor, haciéndole todo tipo de cosas íntimas a la fuerza. En la actualidad, lo único que quedaba en el confuso corazón de Shan Wang-Suer era la pena absoluta. Los dos simplemente se quedaron allí, uno parado en una pérdida, el otro llorando a moco suelto. Finalmente, fue Zhao Weiqing quien se recuperó primero. La situación ya había ocurrido y no tenía sentido tratar de evitarla. Sin importar qué, él tendría que enfrentarlo. Con cuidado, caminó hacia un lado y recogió la ropa de Shan Wang-Suer, cubriéndola cuidadosamente con ellas. Preparándose, dijo en voz baja. Lo siento. Realmente no sabía que eras tú, pensé que eras Feier y...
¿Qué tal y si me golpeas? ¿Eso te hará sentir mejor? No pelearé para nada, ¿qué tal eso? Con un repentino chasquido, la cabeza de Shen Wangsuer se levantó bruscamente, sus ojos que estaban rojos por el llanto estaban llenos de las llamas del odio. Con los dientes apretados, ya había cargado hacia adelante en un instante. Y una intensa aura asesina estalló como una cuchilla afilada saliendo de su funda. Voy a matarte. Sus ojos estaban inyectados en sangre, y con un solo golpe de palma en su pecho, Zhou Weiqing voló todo el camino. Zhou Weiqing había cumplido su palabra, permitiendo que la palma de su mano golpeara con fuerza su pecho sin ninguna resistencia, y fue inmediatamente enviado de regreso. Las poderosas capacidades defensivas de la transformación tigre-dragón salvaron su vida aquí. Por suerte, había permanecido en ese estado todo este tiempo. Cuando la palma de Shen Wangsuer golpeó su pecho, todo el cuerpo de Zhou Weiqing resplandeció con una luz púrpura. Si Xuer hubiese estado en un estado más tranquilo, habría sentido instantáneamente que su golpe fue dispersado por la luz púrpura, como si la fuerza detrás del ataque estuviera separada una pulgada del cuerpo de Zhou Weiqing. Como tal, aunque parecía haber sido salvajemente sorprendido por ese golpe de palma, en realidad él no resultó herido en absoluto. Se podría decir que las capacidades defensivas de la raza dragón eran de primera categoría, incluso entre todas las bestias celestiales de la etapa Dios celestial, y ellos mismos eran considerados uno de los más fuertes entre todos sus pares. Además, la transformación tigre-dragón no era solamente la línea de sangre del dragón, sino también el poder del dios demonio tigre oscuro. Con el nivel de cultivo de 7 joyas de Shen Wangsuer, su golpe no fue capaz de herir realmente a Zhou Weiqing, incluso si no se defendía, solo le pudo hacer un mínimo daño a su pecho. Zhou Weiqing se estrelló contra el suelo y retrocedió casi una docena de metros antes de detenerse. En ese momento, la intención asesina de Shen Wangsuer finalmente se cerró sobre él. El corazón de Zhou Weiqing se conmovió. Ella realmente estaba tratando de matarlo. Si fuese a golpearlo, él le permitiría hacerlo sin ninguna queja, incluso si estaba gravemente herido. Después de todo, él era el que estaba equivocado. Sin embargo, si ella quisiera quitarle la vida, no podía sacrificar su vida, así como así. El cuerpo de Shen Wangsuer era como una ráfaga de viento helado, y cuando Zhou Weiqing fue golpeado por la palma, ella voló hacia adelante en persecución. En el aire, todo su cuerpo estalló repentinamente con una brillante luz dorada oscura. La espada de 3 metros de largo y blanca como la nieve que Zhou Weiqing había visto una vez antes apareció en sus manos, apuntando directamente hacia su pecho. A pesar de que todavía estaba en la transformación tigre-dragón, incluso con esa hoja blanca como la nieve que apuntaba a su pecho, Zhou Weiqing sintió una ligera sensación de dolor. La espada en las manos de Shen Wangsuer era la espada infinita sin límites de su set. En el mundo de hoy, el conjunto infinito sin límites era actualmente el único conjunto legendario consolidado que constaba de 11 piezas, conocido como el conjunto de Dios. También era el mayor tesoro de todo el palacio extensión del cielo y como podría ser normal. En la actualidad, los ojos de Shen Wangsuer estaban cubiertos con una capa de sangre roja. Cualquier chica pura e inocente que conociese una gran vergüenza y humillación como esa, ¿cómo podría mantener la calma? Una luz blanca como la nieve brilló a través de los cielos, dibujando un hermoso arco que se dirigía hacia el corazón de Zhou Weiqing. En ese instante, Zhou Weiqing solo pudo sentir que la distancia entre él y Shen Wangsuer parecía distorsionarse extrañamente. Incluso con sus poderosos sentidos, en realidad era incapaz de detectar a qué área apuntaba la energía celestial de Xuer y la espada a la que se aferraba. En un abrir y cerrar de ojos, la luz blanca había alcanzado el área del pecho de Zhou Weiqing. Una inclinación hacia un lado, un paso lateral, una habilidad blink. Solo entonces Zhou Weiqing escapó. Al mismo tiempo, 2 triángulos de luz brillante aparecieron en cada una de sus manos, mientras soltaba rápidamente su formación de luz divina 6 suprema. No tuvo más remedio que hacerlo. El nivel de cultivo Shen Wangsuer era mayor que el suyo, y no solo era un simple maestro de 7 joyas celestiales, sino que ya estaba en el máximo de la etapa de 7 joyas, faltándole apenas un hilo para llegar a las 8 joyas. Lo que es más importante, con la presión aterradora del conjunto infinito sin límites, Zhou Weiqing podía sentir que sin usar su formación de luz divina 6 suprema, ni siquiera podría sobrevivir. Sin embargo, incluso al mismo tiempo que usaba Blink, su corazón se relajó un poco. Eso fue porque en el momento en que la luz blanca había estado a punto de golpear su corazón, en la última fracción de segundo antes de que usara Blink, sintió que se movía hacia un lado muy levemente. Era solo un movimiento leve, apenas perceptible, pero si le hubiese golpeado, esa era la diferencia entre una herida mortal y una herida grave.
Es decir, a pesar de que Xoer estaba furiosa, todavía tenía un hilo de cordura, tal vez no estaba dispuesta a matarlo. Viendo que su golpe fue esquivado por Zhao Weiqing y el resplandor de la formación de luz divina 6 suprema que apareció debajo de sus pies, la cara de Shen Wangsuer se volvió incluso más helada. Aparecieron otros 6 rayos de luz dorada oscura, y con la cortina del aura protectora, apareció un magnífico conjunto infinito sin límites a su alrededor. Las piezas del conjunto infinito sin límites que Shen Wangsuer tenía actualmente eran las 2 sombreras, pectoral, cinturón, faja, falda guerra y un protector en su pierna derecha. Al igual que cualquier conjunto legendario que no se había completado, los actuales equipos del set todavía eran de color dorado oscuro, pero los tatuajes y las inscripciones alrededor de ellos eran uno de los más bellos que Zhao Weiqing había visto en cualquier equipo consolidado de nivel dios o en conjuntos legendarios. Los tatuajes e inscripciones en torno a las piezas del conjunto infinito sin límites eran como los hermosos tatuajes del dragón de la nube, surrealistas e incluso etéreos. Desde la superficie de la armadura, esos tatuajes del dragón de la nube parecían cobrar vida, como muchos pequeños dragones girando alrededor del cuerpo de Shen Wangsuer. La parte importante acerca de la belleza del conjunto infinito sin límites no era su apariencia, sino su intrincada complejidad. Por ejemplo, solo las sombreras tenían 6 capas de tatuajes e inscripciones, e incluso mientras se movía, el equipo parecía emitir una aura extraña. En el medio del área del espejo corazón de la pieza del pectoral, había una gran piedra preciosa incrustada. Aunque la piedra preciosa era actualmente de color dorado oscuro, parecía haber una capa de niebla en su interior, que brillaba y flotaba. Las sombreras se extendían hasta los brazaletes y llegaban hasta sus dedos, mostrando la hermosa curvatura de sus brazos. Sin lugar a dudas, las sombreras y los brazaletes eran una sola pieza, que ocupaba una sola ranura de equipamiento. 7 piezas de equipo consolidado, todas de nivel dios, todas parte de un conjunto legendario. Además, la que lo llevaba era Shen Wangsuer, y en ese instante, Zhao Weiqing sintió que ella era incluso más peligrosa que Wu Jingbing. Esta vez, Shen Wangsuer no siguió atacando a Zhao Weiqing, sino que se volteó flotando hacia la tierra y cerró los ojos. Justo cuando cerró los ojos, creció una presión terrorífica y feroz, lo que provocó que Zhao Weiqing retrocediera inconscientemente. Uno tenía que saber que Zhao Weiqing estaba actualmente en su transformación tigre-dragón, y aún así se había visto obligado a retroceder un paso. Solo por eso, uno podía imaginar cuán intensa y aterradora era esa presión. Incluso cuando estaba enfrentando a las bestias celestiales de la etapa Rey Celestial, tal cosa no había ocurrido. La presión que ella le daba a Zhao Weiqing no provenía de ninguna línea de sangre, sino de su propia energía y aura. La actual Shen Wangsuer, aunque estaba allí parada con los ojos cerrados, la sensación que le daba Zhao Weiqing era como una hoja desenfundada y lista para matar. Esa presión era como la manifestación de la intención de su espada. En este punto, Zhao Weiqing había visto muchas potencias, incluso las de mayor calidad como Lon Shilla y Xueo Tian. Instantáneamente, juzgó que Shen Wangsuer era muy versada en el manejo de la espada, al igual que Shen Wangfei se había centrado completamente en el combate cuerpo a cuerpo. Comparada con Shen Wangsuer, la sensación que daba Shen Wangfei era peligrosa pero no tan letal. Por otro lado, Xuer le daba la sensación de una violencia embotellada. Y una vez que desatara su ataque, definitivamente sería increíblemente aterrador, mucho más de lo que Fei podía desatar. ¿Quién dijo que Wu Jingbing era el mejor de toda la generación joven? Déjenlo probar y luchar contra Shen Wangsuer con su conjunto infinito sin límites. Tal vez, con la brecha entre 7 y 9 joyas, ella no podría ser capaz de igualarlo aún, pero no se puede olvidar que todavía tenía el Palacio Extensión del Cielo detrás de ella. Una vez que Xuer alcanzara la etapa de 8 joyas y ganara la octava pieza de su conjunto infinito sin límites, al menos completando su armadura de las piernas, y Zhao Weiqing estaba completamente seguro de que Wu Jingbing ya no sería rival para ella. Justo en ese momento, de repente recordó cómo Shen Wangsuer le había dicho originalmente. Si quería casarse con su hermana, primero tendría que derrotarla. Empujando con fuerza su culpa y sus sentimientos de disculpa, Zhao Weiqing decidió aprovechar esta oportunidad para ver cuán poderoso era ese conjunto infinito sin límites y Shen Wangsuer. Para cualquier maestro de joyas celestiales, tener un oponente poderoso definitivamente no era algo malo. Con la experiencia de Zhao Weiqing en el cultivo, a menudo la mejora de un maestro de joyas celestiales era mucho más fácil cuando enfrentaba un poderoso estrés y oposición, solo entonces podían sacar todo su potencial. Al igual que ese viaje suyo a la montaña celestial de la nieve. Cuando ascendió por primera vez, acababa de llegar a la etapa de 6 joyas.
Sin embargo, después de todos los eventos y el estrés que había sufrido allí, e incluso casi enfrentando a la muerte, pudo sentir claramente que no solo se había fortalecido su poder sobre la formación de luz divina 6 suprema, sino que incluso su velocidad de cultivo había aumentado. Su comprensión hacia la energía celestial Xu también había mejorado drásticamente. Originalmente, de acuerdo con la velocidad normal, ese era un progreso que debería haberle llevado por lo menos medio año más. Ese era el beneficio de enfrentar tal presión, y sobrevivir. En el instante en que Shen Wangsuer le había golpeado, estaba tratando a Zhou Weiqing como un enemigo. Por el bien de la supervivencia, también por la presión, él tenía que concentrar todo su espíritu para enfrentarla. Las 6 joyas elementales a sus pies integraron rápidamente la formación, y alrededor de su cuerpo, las 6 energías celestiales de sus atributos giraron alrededor, dándole a Zhou Weiqing la sensación de que era capaz de controlar todo lo que le rodeaba. En la montaña celestial de la nieve, no tuvo la oportunidad de utilizar por completo la formación de luz divina 6 suprema en todo su potencial. Frente al Rey León, lo que más utilizó fue su propio juicio, estrategia y planificación, así como utilizar la subestimación de Gusite para obtener una gran ventaja de una sola vez. Sin embargo, frente a Shen Wangsuer en este momento, la presión sobre él era incluso mayor que cuando se enfrentó a Gusite. Después de todo, en ese momento, él tenía restringido su nivel de cultivo y no podía usar su equipo consolidado. Además, ahora existía la diferencia de mentalidad entre los dos y cómo podrían ambos ser comparados entonces. Las alas detrás de su espalda se abrieron lentamente una vez más. Si hubiera alguien más allí, podría sentir la gruesa y pesada energía celestial que se estaba reuniendo locamente hacia Zhou Weiqing y dentro de él. En este sentido, él estaba más allá de Shen Wangsuer. Con la formación de luz divina 6 suprema, su transformación de tigre dragón y la técnica de la deidad inmortal, incluso Shen Wangsuer con su conjunto infinito sin límites, estaba lejos de ser rival para Zhou Weiqing en términos de atracción de la energía celestial atmosférica. Por supuesto, aunque la regeneración de la energía celestial de Shen Wangsuer podría no ser tan rápida, la intención de la espada que tenía a su alrededor continuó creciendo de forma constante. La espada infinita sin límites era blanca como la nieve, y se hizo más y más brillante. En los ojos de Zhou Weiqing, ya no existía Shen Wangsuer, solo su espada. Los dos se enfrentaron así. La ropa desordenada de Shen Wangsuer, o la falta de ella, ahora estaba totalmente cubierta. Solo la pierna izquierda no estaba cubierta por su protector, pero al menos sus pantalones no habían sido eliminados por Zhou Weiqing. Zhou Weiqing inconscientemente miró su pierna izquierda, de alguna manera, sus pensamientos volvieron a la piel suave, y su corazón se calentó de repente. En ese instante, ella hizo su movimiento. Los sentidos de Shen Wangsuer estaban totalmente enfocados en el cuerpo de Zhou Weiqing. Aunque ella estaba usando su manejo de la espada, no estaba enfocado en la velocidad, agilidad, sino en la potencia, el alcance, la presión, la inercia y el impulso. Las fluctuaciones emocionales de Zhou Weiqing estaban dentro de la intención de su espada. Y tan pronto como detectó una ligera fluctuación, aprovechó la oportunidad al instante y atacó. Espada y cuerpo como uno. Destellos de luz salieron volando de la espada blanca como la nieve a un ritmo demencial. Sin embargo, en el mismo instante, Zhou Weiqing solo podía ver un solo punto de la luz blanca como la nieve. Toda la intención de la espada de Shen Wangsuer estaba enfocada en Zhou Weiqing, pero al mismo tiempo, ¿cómo podía su atención no estar en ella? Justo cuando Xuer lanzó su ataque, Zhou Weiqing también había visto algunos de los profundos secretos detrás de su control de la espada, pero ese descubrimiento no permitió que él se sintiera relajado. En cambio, estaba aún más aturdido. Alrededor de la gran piedra preciosa en el espejo corazón de Shen Wangsuer, había 12 surcos. En este punto, 7 de los 12 surcos estaban iluminados con las 7 joyas elementales de ojo de gato de Alexandrita de Shen Wangsuer. Por Shen Wangfeier, Zhou Weiqing había aprendido algunas noticias sobre su hermana y sus poderes. Después de todo, sabía que tendría que desafiarla tarde o temprano. La joya elemental de Shen Wangsuer tenía 4 atributos: agua, fuego, tierra y viento. Y aunque ella no era tan asquerosa como Zhou Weiqing, el emperador celestial 6 supremo con sus 6 atributos, ya era considerada un talento y genio supremo. Incluso tenía un atributo más que Shen Wangtianyang. Actualmente, sus 7 joyas elementales estaban incrustadas en su pecho, lo que significaba que en realidad estaba renunciando a usar todas sus habilidades almacenadas. O tal vez con más precisión, desde que Shen Wangsuer comenzó a cultivar, no había almacenado ninguna habilidad. Y toda su formación se centró en la espada infinita sin límites en su mano. Esa era una forma extrema de entrenamiento, persiguiendo nada más que la más pura formación de la espada.
Ese método de entrenamiento era algo que Shen Wangsuer había inventado por sí misma. Después de haber despertado sus joyas celestiales, y de haber obtenido su primera pieza de equipo consolidado, la espada infinita sin límites, se le ocurrió la idea y tuvo esa resolución. Shan Guangtianyang y Shan Guangtianyue habían intentado persuadirla contra tal método de entrenamiento. Después de todo, para un maestro de joyas celestiales, ignorar totalmente las habilidades almacenadas ya estaba totalmente en contra del pensamiento convencional. Sin embargo, Shan Wangsuer continuó en su propio camino, resueltamente apegándose a su propia decisión. Incluso en edad tan temprana, la única concesión que hizo fue decir que era solo temporal. Con el paso del tiempo, su nivel de cultivo se hizo más fuerte y a la edad de 10 años ya había aprendido y dominado todas las habilidades superiores de dominio de la espada en el Palacio Extensión del Cielo. Y por su propia cuenta, se le ocurrió el Dao del Maestro de la Espada. En los años siguientes, la nueva e inmadura intención de la espada se transformó lentamente en algo de su propia creación, y creció más y más fuerte. Para cuando llegó a la etapa de 6 joyas, nadie intentó convencerla de que abandonara ese método de cultivo poco convencional. Eso era porque el manejo de la espada de Shan Wangsuer se encontraba a una altura que sorprendió incluso a Shan Guangtianyang y Shan Guangtianyue. No requería ni una sola habilidad almacenada, y en su corazón, solo estaba la intención de su espada. Con el corazón y el camino de la espada despejados, la intención de su espada podría destruir cualquier habilidad. Esa era la ruta de cultivo única de Shan Wangsuer. Incrustar todas sus joyas elementales alrededor de esa gema masiva en su pechera, no era para activar alguna habilidad imbuida del conjunto de infinito sin límites. En cambio, era simplemente para proporcionarle más energía celestial, fusionando todo en su espada. Por su habilidad con la espada, ella incluso había renunciado a las poderosas habilidades imbuidas del set. Uno podría imaginarse cuán persistente y resuelta estaba. No importa si se trataba de un maestro de joyas celestiales ordinario, si uno se centrara en una cosa para llevarle a un extremo, le daría una gran cantidad de poder. Un buen ejemplo sería un maestro de joyas celestiales de defensa definitiva como Lin Tianao. Y ni hablar de Shan Wangsuer, con un talento tan inmenso y el conjunto infinito sin límites. Se podía decir que ella era el opuesto total a Zhou Weiqing. En lugar de tener tantos poderes diferentes de rangos diferentes, Xuer solo tenía una sola potencia. Su espada. En ese preciso momento, cuando Shan Wangsuer entró en un estado donde su cuerpo y su espada eran uno, apuntando hacia Zhou Weiqing, solo podía sentir como si incluso su formación de luz divina 6 suprema estuviera siendo desacelerada. En un instante, ese solo destello de luz blanca apareció justo enfrente de él. Estaba claro. La intención intensa y violenta de la espada de Shan Wangsuer no se disipó ni se dispersó, completamente concentrada en un solo punto. La expresión de Zhou Weiqing cambió. La fuerza de Shan Wangsuer había superado en gran medida todas sus expectativas. El terrorífico poder de esa técnica de espada y sentía que incluso 3 Shan Wangfeier juntas no eran su igual. Al instante, el conjunto legendario Odio a la Tierra sin empuñadura apareció a su alrededor. 5 rayos brillantes luz dorada oscura. 5 capas de auras protectoras, bloqueando delante de Zhou Weiqing. Normalmente hablando, el nivel de cultivo de Shan Wangsuer no estaba muy por encima del de Zhou Weiqing, y sus ataques no deberían ser capaces de romper su aura protectora. Sin embargo, bajo ese único punto de luz blanco de espada, el aura protectora de Zhou Weiqing fue perforada y destruida. La experiencia de combate de Zhou Weiqing era rica y abundante. Bajo una posición tan desventajosa, el martillo de la cara llorosa en su mano derecha se movió hacia adelante, y una gruesa luz azul explotó desde allí. Una explosión masiva. Solo entonces, la luz blanca como la nieve se dispersó, revelando a Shan Wangsuer allí, pero Zhou Weiqing retrocedió 6 pasos antes de recuperar el equilibrio. Con un solo golpe de su espada, Xuer no solo había roto 5 capas de su aura protectora, sino que incluso lo había forzado a retroceder. Aún más, esa intensa intención causó que Zhou Weiqing sintiera una ligera sensación de entumecimiento. Actualmente, Shan Wangsuer todavía tenía los ojos cerrados. En cuanto a Zhou Weiqing, incluso mientras se tambaleaba hacia atrás, sus martillos legendarios duales ya estaban en movimiento. La formación de luz divina 6 suprema brilló fuertemente, y bolas de luz azul flotaron desde los martillos legendarios uno tras otro, distorsionando el área mientras flotaban hacia Shan Wangsuer. Esa era la principal ventaja de su formación, no solo por su energía celestial casi infinita, sino también por la falta de un tiempo de reutilización para las ilimitadas habilidades. En su entrenamiento, Zhou Weiqing había elegido como su principal atributo ofensivo el atributo relámpago. Entre sus 6 atributos, el atributo relámpago no era el más fuerte.
Sin embargo, sin duda su potencial de daño explosivo era uno de los más fuertes, sin demasiado gasto de energía celestial. La elección de Zhou Weiqing era una corriente constante de ataques que no se detenían. Si fuese alguno de sus otros atributos, eso no coincidiría con lo que buscaba. Como tal, él había elegido al atributo relámpago. Después de todo, no se puede olvidar que su formación también le permitía fusionar atributos. Con su actual nivel de cultivo, no podía fusionar los 6 atributos como Lon Shilla, pero fusionar 2 o 3 no era un problema. Al menos varios centenares de esas perlas relampagueantes volaron, y bajo el control fino de Zhou Weiqing, cubrieron por completo a Shan Wangsuer y cualquier retirada posible u opciones de escape y ángulos. Los ojos de Shan Wangsuer permanecieron cerrados, la espada infinita sin límites temblaba ligeramente. Y ese temblor era en realidad debido al golpe del martillo de Kara Yorosa. La habilidad con la espada de Shan Wangsuer, junto a su intención y el poder explosivo de la espada infinita sin límites, realmente era un poder aterrador. Sin embargo, Zhou Weiqing con su conjunto legendario odio a la tierra sin empuñadura y toda la pura fuerza física que tenía no era algo que se pudiese descartar tan fácilmente, especialmente en su estado de transformación tigre-dragón. Incluso ya plena potencia no podía chocar directamente con él. La razón por la cual Zhou Weiqing retrocedió 6 pasos no fue por el poder directo del golpe, sino por la intención de su espada. Si no se hubiera retirado, habría sido herido por ella. La expresión de Shan Wangsuer permaneció impasible, como si esos cientos de perlas relampagueantes no fueran una amenaza para ella. En ese instante siguiente, la espada infinita sin límites entró en acción. En comparación con el anterior cuerpo y espada como uno, ahora era un flujo constante y suave de acciones. Todo lo que Zhou Weiqing pudo ver era un sinnúmero de finos hilos blancos que brotaban de la espada. Todos y cada uno de los golpes cayeron perfectamente sobre cada una de las perlas relampagueantes, mientras Shan Wangsuer se movía de forma que parecía un hermoso movimiento de baile. Todas las perlas habían sido destruidas, ni una sola logró explotar. Eso, de hecho, no era una hazaña fácil. Para asegurarse de que una perla relampagueante no explotara, la única forma era golpearla justo en el centro, destruyendo su núcleo antes de que pudiera explotar, sin permitir que se liberara la energía celestial de atributo relámpago. Aún más importante, esos cientos de perlas relampagueantes estaban bajo el control de Zhou Weiqing. Sin embargo, todas ellas habían sido tratadas por Shan Wangsuer en un solo instante. ¿Qué clase de manejo de la espada era ese? Ni hablar de ver algo así antes, Zhou Weiqing ni siquiera había oído hablar de tal cosa. En este punto, todo el cuerpo de Shan Wangsuer estaba rodeado por una capa de luz azul. Después de que ella destruyese varios cientos de perlas relampagueantes, la gran cantidad de energía celestial de atributo relámpago había sido liberada nuevamente a la atmósfera. Hasta el momento, Shan Wangsuer solo había mostrado su habilidad con la espada 2 veces. La primera vez fue en el golpe penetrante al comienzo de la pelea, un movimiento simple y aparentemente básico que en realidad era infinitamente pesado. En cuanto al segundo ataque, fue un flujo incontable de ataques finos. Con solo 2 ataques, Zhou Weiqing, que siempre se había considerado invencible entre los enemigos de la misma etapa, quedó empapado en sudor frío. Lo único que tenía en mente era que, en realidad, había tenido una relación íntima con esa belleza. ¿Era eso su suerte? Shan Wangsuer no cambiaría sus acciones solo por los cambios psicológicos de Zhou Weiqing. La espada infinita sin límites giraba en el aire, y la luz blanca brillaba intensamente. Bruscamente, la espada parecía tener una extraña fuerza de succión, y la espesa energía celestial de atributo relámpago fue absorbida en ella, convirtiendo la hoja de la espada en un azul violáceo. Un paso adelante, un avance. Todas las acciones de Shan Wangsuer parecían básicas, pero aterradoramente poderosas. Si Zhou Weiqing tuviera que describir ese ataque, diría que era simple, pero resplandeciente. De hecho, simple pero resplandeciente, y aún más, descubrió que no podía esquivarlo. Esa espada no solo tenía una poderosa intención, sino que estaba llena de toda la energía celestial de atributo relámpago que Zhou Weiqing había convocado antes. Un camino que llevaba los conceptos básicos al extremo. Ese era el núcleo del dominio de la espada de Shan Wangsuer. Ella no tenía ninguna habilidad almacenada, todo lo que usaba era basado en su espada, y con ella podía destruir todo. A Zhou Weiqing no le quedaba otra opción, y lo único que pudo hacer fue levantar el martillo de la Kara Yorosa en sus manos para bloquear el golpe entrante. ¡Boom! Una explosión que casi sacudió al mundo, y el cuerpo de Zhou Weiqing fue enviado a volar al instante. El cuerpo de Shan Wangsuer también voló hacia atrás, y la espada infinita sin límites en sus manos tembló una vez más. No era que no quisiera aprovechar la ventaja y seguir el ataque, sino que simplemente no podía hacerlo.
La fuerza detrás de esos martillos legendarios era demasiado aterradora. A pesar de que había sido capaz de noquear a Sogeking con su intención de la espada y el poder explosivo del atributo relámpago, ella todavía era incapaz de disipar por completo la potencia de esos martillos. Al mismo tiempo, las capacidades defensivas de la transformación tigre-dragón eran demasiado desagradables. Aunque Sogeking había sido enviado volando de regreso, en realidad estaba ileso. Era solo que esta era la primera vez que había experimentado un enemigo como Shen Wangsuer, como tal, sorprendido y desequilibrado, no había sido capaz de reaccionar adecuadamente a esas técnicas desconocidas. Era parecido a cómo se había sentido el Rey León enfrentándose a él. Sogeking no se apresuró a liberar otras habilidades, sino que tomó una posición defensiva con sus martillos. Él respiró hondo, tratando de aclarar su mente y calmarse. El poder de Shen Wangsuer había superado todas sus expectativas. Solo si se calmaba, aclaraba su mente y se concentraba con todas sus fuerzas, podía tener alguna posibilidad. La punta de sus pies tocaron el suelo ligeramente, y Shen Wangsuer voló en el aire una vez más. Cuando su cuerpo se elevó, los costados de sus hombros en realidad se extendieron. Aunque en realidad no eran alas que pudieran agitarse y volar, como lo hacía Sogeking después de entrar en su transformación tigre-dragón, esas extensiones le permitían deslizarse en el aire. Sus movimientos eran rápidos como un rayo, y la espada en la mano se combó en miles de golpes diferentes desde todas las direcciones, cortando y perforando hacia Sogeking. Claramente, Shen Wangsuer sabía que nunca podría obtener alguna ventaja chocando directamente. La pura fuerza física detrás de los martillos era más que suficiente para cerrar cualquier brecha en la energía celestial, incluso capaz de suprimir una parte de su intención de la espada. Como tal, ella cambió sus técnicas, abrumándolo con su buen manejo de la espada. En términos de técnica fina, incluso 10 Sogeking no podían competir con una sola Shen Wangsuer. La fuerza pura detrás de sus martillos podría ser mucho más aterradora, pero en términos de velocidad y agilidad, ¿cómo podrían compararse con su espada? Por supuesto, Sogeking todavía tenía sus propias ventajas. Aún más, siempre había sido una persona extremadamente adaptable y capaz de usar cualquier ventaja de la mejor manera posible. Una vez más, una réplica casi exacta de la escena anterior entró en juego, ya que varios cientos de perlas relampagueantes fueron liberadas de los martillos de Sogeking. Para cualquier maestro de joyas celestiales, usar su energía celestial tan despilfarradoramente era muy inconcebible. Sin embargo, para él, no era gran cosa con su regeneración insana. Quizás en ese instante, no podía regenerar toda la energía celestial, pero su aterradora regeneración tenía un efecto constante, y no estaba usando sus habilidades todo el tiempo. Como tal, no le preocupaba quedarse sin energía, especialmente porque usaba su atributo relámpago, y no oscuridad, espacial, tiempo demoníaco, que eran incluso más costosos. Para ellos, aún tendría que tener en cuenta la energía antes de desatar demasiadas habilidades. No era que Sogeking no hubiera pensado en cambiar a otros atributos como su principal fuerza ofensiva, sino que Lon Shi ya se lo había dicho. En términos de la manipulación de las 6 artes supremas, al menos antes de que su nivel de cultivo alcanzara la etapa Rey Celestial y más allá, sería mejor para él enfocarse en uno solo y entrenar en él, ya que eso sería mucho mejor que tratar de practicar cada atributo. Después de todo, tal entrenamiento y uso del poder tenían sus similitudes, y una vez que dominara un atributo hasta el extremo, cuando su nivel de cultivo alcanzara un cierto nivel en el futuro, sería fácil transferir ese conocimiento al uso de los otros atributos. Lo contrario sería más lento y perjudicial para su crecimiento general. Además, uno de los poderes más fuertes de Sogeking sería el uso generalizado de su relámpago del dios demonio tigre oscuro, similar a como el dios demonio tigre oscuro lo había usado en su visión. Actualmente, usar su atributo relámpago como su herramienta ofensiva principal en la formación de luz divina 6 suprema era un comienzo adecuado para él. Otro centenar de perlas relampagueantes chocaron contra el terrorífico manejo de la espada de Shen Wangsuer. El resultado sería el mismo, con las perlas siendo destruidas, y su energía siendo utilizada por Shen Wangsuer. La respuesta era un rotundo no. Con el fino control de la formación de luz divina 6 suprema hacia las perlas relampagueantes, Sogeking realmente cometería un error similar 2 veces. Justo cuando la luz de la espada de Shen Wangsuer estaba a punto de golpear el mar de perlas relampagueantes una vez más, hubo una extraña fluctuación de energía proveniente de las perlas. Al mismo tiempo, una capa de luz grisácea surgió alrededor del cuerpo de Sogeking. Boom, 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 boom. Una serie de pequeñas explosiones que parecían infinitas, se combinaron en una gran onda de sonido masiva.
La reverberación de energía individual era aparentemente pequeña, pero la cantidad masiva de perlas relampagueantes explotaron en una serie de reacciones en cadena. Ya que puedes destruir y evitar que mis perlas relampagueantes exploten, simplemente las explotaré antes de que lo hagas. Ese era el pensamiento actual de Zhou Weiqing. Él controlaba las reverberaciones de energía de las perlas y las podía explotar a su antojo. La aterradora explosión fue empujada lejos con la guardia del dios demonio que había convocado, causando que la fuerza externa de la explosión se magnificara. Esas dos habilidades podían parecer independientes, pero de hecho tenían una sinergia sorprendente. Además de Blink, la guardia del dios demonio era la segunda habilidad almacenada que Zhou Weiqing había imbuido en su formación esta vez. Mientras las perlas relampagueantes explotaban, Zhou Weiqing ignoró el drenaje repentino y masivo de su energía celestial. Y al mismo tiempo, una luz violeta rojiza apareció sobre su cabeza, formando una débil figura ilusoria. Era la dama dragón demoníaca. Capítulo 185. Si pierdes, cásate conmigo. Cualquier otra persona podría no reconocer a una bestia celestial tan rara como la dama dragón demoníaca, pero ¿cómo podría Shan Wangsuer no hacerlo? En primer lugar, la dama dragón demoníaca era del Palacio Extensión del Cielo, y como heredera del palacio, su conocimiento era definitivamente extenso y bien informado. Sintiendo la presencia y el aura de la dama dragón demoníaca, Shan Wangsuer frunció el ceño, pero sus ojos aún permanecieron cerrados. En medio de la aterradora explosión, la ráfaga de ataques de espada fue tragada por ella. La intención de la espada era el alma del manejo de la espada, pero aún así, contra tantas explosiones, no podía forzar su camino hacia adelante. De lo contrario, incluso antes de que pudiera golpear a Zhou Weiqing, su cuerpo habría sido enviado a volar por el impacto explosivo. Mientras se retiraba de la explosión, aunque Shan Wangsuer parecía haber tenido ventaja en ese enfrentamiento, tenía claro que si no tenía cuidado, eso podría haber causado una gran desventaja para ella. Después de todo, sin ninguna habilidad almacenada, cuando enfrentaba habilidades de nivel superior, no tenía ninguna habilidad con sus propias imágenes de habilidades celestiales para cancelar las de su oponente. Esa también era la razón por la cual Shan Guangtianyang y Shan Guangtianyue habían estado originalmente en contra de su método de cultivo. Sin embargo, después de tantos años de estar inmersa en su camino, había ideado sus propias formas de enfrentar esas situaciones. Esta no era la primera vez que se enfrentaba a una situación así después de todo. Ella estaba muy clara en que, si permitía que Zhou Weiqing desatara su sello del dragón silencioso, perdería su conjunto infinito sin límites, y su fuerza de combate caería drásticamente. En ese caso, ella ya no sería rival para él con su formación de luz divina 6 suprema. Solo en términos de tasa de recuperación, Zhou Weiqing podría alcanzarla y vencerla. Como tal, en ese breve momento, Shan Wangsuer ya había hecho su juicio y realizado un plan. En medio de su retirada, su cuerpo brilló con un resplandor repentino y todas las piezas consolidadas del conjunto infinito sin límites se iluminaron. No era el habitual color dorado oscuro, sino una luz blanca como la nieve que era similar a la de la espada infinita sin límites en sus manos. Ese era el color que el conjunto infinito sin límites tomaría después de completar todas las piezas. Sin embargo, hacerlo antes de la finalización real y incluso el maestro del Palacio Extensión del Cielo, Shan Guangtianyang, no había podido hacer tal cosa. En todas las generaciones de herederos del Palacio Extensión del Cielo, Shan Wangsuer era la primera en lograr esta hazaña. La razón era simple, pureza extrema. Era exactamente porque Shan Wangsuer había puesto todo en su espada, todo su enfoque, poder y vida. Esa era la razón por la que la espada infinita sin límites podía brillar con tal color, y no la luz dorada oscura. Era esa resolución obstinada al tomar su propio camino lo que le permitió obtener la aprobación y el apoyo del conjunto infinito sin límites, una confirmación perfecta que superaba a cualquiera de sus predecesores. Como tal, cuando estallaba con toda su fuerza sin retener nada, Shan Wangsuer era capaz de hacer que su sed parpadeara temporalmente con la luz de la terminación. Por supuesto, eso no era solo una cuestión de cambio de colores. Era exactamente ese cambio el que le permitía, por un breve momento, usar algunas de las habilidades que solo podían usarse cuando se completaba el conjunto infinito sin límites. La enorme piedra preciosa en su pecho se iluminó en un resplandeciente color blanco, como un corazón de hielo, destellando brillantemente en todo su esplendor. En ese mismo instante, los ojos cerrados de Shan Wangsuer se abrieron repentinamente. Sus ojos brillaban con el color del hielo y la nieve, y su persona parecía una diosa de hielo que descendía de los cielos. La luz blanca no representaba el poder del hielo o la nieve, ni era solo energía celestial y era la técnica secreta suprema de las generaciones de los herederos del Palacio Extensión del Cielo. Las artes del corazón helado de la técnica infinita sin límites.
Para Shangguan Tianyan, fue solo después de atravesar la etapa Rey Celestial que sus expresiones y miradas volvieron a ser las originales. En cuanto a Shangguan Xuer actualmente, su actitud y disposición fría era en una gran parte debido a esta técnica secreta. En ese momento, ella estaba usando la técnica Infinita Sin Límites Artes del Corazón elevado al máximo, junto con el conjunto Infinito Sin Límites. Este era el estado más fuerte al que ella podía llegar actualmente. La luz blanca y penetrante brotó de sus ojos y de la piedra preciosa en su pecho casi al mismo tiempo. En ese instante, el cuerpo de Shangguan Xuer desapareció, y todo lo que Zhou Weiqing pudo ver fue la gran espada infinita sin límites, ser ampliada casi 10 veces. Toda la luz blanca fue atraída por esa enorme espada, y se disparó casi cuando Zhou Weiqing había terminado su sello del dragón silencioso. La aterradora espada blanca voló hacia Zhou Weiqing, y pudo sentir que estaba completamente enfocada sobre él. Incluso si usara su habilidad Blink, no podría esquivarla. Al mismo tiempo, también sintió que no podía bloquear ese golpe. Ese era verdaderamente un poder hasta el extremo. Cuando el nivel de cultivo de Zhou Weiqing alcanzó la etapa de 6 joyas, y recuperó con éxito Tianer de la montaña celestial de la nieve, su nivel de confianza se había incrementado enormemente. Había sentido que era invencible contra cualquier maestro de joyas celestiales debajo de la etapa de 9 joyas. Sin embargo, ahora, se dio cuenta de lo equivocado que había estado. Él había subestimado las potencias del mundo. Ese manejo extremo de la espada de Shangguan Xuer, en términos de poder general, realmente no podía igualarla. ¿Me va a matar? Enfrentando un poder extremista tan poderoso, incluso su formación de luz divina 6 suprema tenía un uso limitado. Si Zhou Weiqing estuviese en el mismo nivel de cultivo que Shangguan Xuer, con una pieza más de su conjunto legendario odio a la tierra sin empuñadura, doblando aún más su ya considerable fuerza, tal vez tendría una buena oportunidad. Sin embargo, la situación actual era, sin duda, altamente desventajosa para él. Zhou Weiqing había enfrentado la muerte muchas veces, y había estado en unos tantos puntos difíciles. Bajo esas condiciones, siempre había sido capaz de llegar a lo profundo de su potencial y reaccionar inconscientemente de la mejor manera posible. Incluso si la mejor manera posible no le permitía vencer a su enemigo, al menos podría darle la oportunidad de sobrevivir o minimizar el daño a sí mismo. La luz de 6 colores debajo de sus pies se disipó. Enfrentándose al ataque más fuerte de Shangguan Xuer, Zhou Weiqing realmente había descartado su formación de luz divina 6 suprema. ¿Qué estaba tratando de hacer? Si hubiese alguien más mirando al margen, habrían pensado que ese tipo se había vuelto loco. ¿Estaba tratando de suicidarse? Sin embargo, Zhou Weiqing no pensaba lo mismo en su corazón. Lo que estaba haciendo era enfrentar los extremos con los extremos, enfrentando el minimalismo extremo con el maximalismo extremo. ¿No usas ninguna habilidad almacenada y enfocas todo tu poder en tu espada? Muy bien, usaré mis muchas habilidades para enfrentar tus 0 cantidades de habilidades. Sin la formación de luz divina 6 suprema, su tasa de regeneración de energía celestial disminuyó drásticamente. Sin embargo, al mismo tiempo, se convirtió en una máquina de matar que disparaba habilidades a un ritmo increíble. No importaba que, después de todo, ya había alcanzado la etapa de 6 joyas, y su energía celestial ya estaba en la etapa celestial Xu, e incluso cuando usaba sus muchas habilidades almacenadas, era capaz de mantenerse por mucho tiempo. Un destello de luz verde, y los grilletes de viento aterrizaron sobre la enorme espada infinita sin límites. Zhou Weiqing había levantado su mano izquierda, donde las 6 joyas elementales de ojo de gato alexandrita giraban locamente. Todo eso sucedió en cuestión de segundos. Cuando Shangguan Xuer voló hacia atrás y abrió los ojos, Zhou Weiqing ya había disipado su formación de luz divina 6 suprema y el sello del dragón silencioso. Cuando ella giró la espada gigante y comenzó a moverse, los grilletes de viento ya habían aterrizado en ella. Incluso con el nivel de poder actual de Zhou Weiqing, los grilletes de viento solo lograron que la espada gigante temblara levemente, sin siquiera ralentizar su velocidad. Eso era, incluso, después de que se desatara a través de sus martillos legendarios duales que lo impulsaban, así como en el estado de transformación tigre-dragón. A pesar de la aparente inutilidad de los grilletes de viento, a Zhou Weiqing no pareció importarle. Sus martillos legendarios duales brillaban intensamente mientras cada habilidad tras habilidad se desataba sin pausa. Detrás de los grilletes de viento había un tacto de la oscuridad, 10 gruesos tentáculos que formaban una red para bloquear la espada gigante bajo el control de Zhou Weiqing. Sin embargo, en unos momentos, se dividieron en muchas piezas pequeñas. Aún así, hubo algún efecto ya que la espada gigante continuó temblando más fuerte debido a eso. Mientras arrojaba sus habilidades, todo el cuerpo de Zhou Weiqing voló en retirada. Ese era terreno abierto, y no había obstáculos.
Con las alas detrás de su espalda latiendo fuertemente, se retiró a un ritmo increíblemente rápido. Por supuesto, su velocidad no podía competir con la de la espada gigante, pero al menos le podía dar más tiempo. La siguiente habilidad después del tacto de la oscuridad era otra habilidad de control, los grilletes espaciales. En comparación con las dos primeras habilidades, las capacidades defensivas de esa habilidad eran mucho más altas, y como tal, en realidad fueron capaces de tener un notable efecto de desaceleración en la espada. Al mismo tiempo, el martillo de la cara llorosa en la mano derecha de Zhou Weiqing fue lanzado de repente, y él cortó instantáneamente su conexión con él. De esa forma, incluso si el martillo era destruido, no le afectaría. Alrededor del martillo, 4 rayos de luz brillaron, claramente, 4 habilidades habían sido imbuidas dentro. A pesar de que Zhou Weiqing actualmente no podía fusionar o combinar las habilidades, ese era uno de los principales beneficios de los equipos consolidados de nivel Dios. Incluso sin zócalos, podrían ser imbuidos de varias habilidades, que se desatarían a la vez, o incluso una después de la otra. Incluso sin un efecto de fusión, teniendo un montón de habilidades activándose casi simultáneamente, había un cierto efecto de apilamiento o soporte entre ellas. La espada infinita sin límites y el martillo de cara llorosa se estrellaron el uno contra el otro. En el instante siguiente, el martillo fue tragado y, tal vez con más precisión, fue descartado rápidamente por Zhou Weiqing después del impacto. Mientras las habilidades imbuidas dentro se activaran, Zhou Weiqing no deseaba que su martillo fuese realmente dañado. Como tal, en el instante en que las habilidades se activaron, su martillo se desvaneció de repente y reapareció en sus manos. En este momento, la cara de Zhou Weiqing estaba pálida. Después de usar tantas habilidades poderosas en sucesión, incluso con la técnica de la deidad inmortal y la transformación tigre-dragón, estaba empezando a cobrarle un gran precio. Sin embargo, el efecto era incuestionablemente bueno. Las 4 habilidades imbuidas en el martillo eran todas de combate cuerpo a cuerpo, de lo contrario, Zhou Weiqing no elegiría desatarlas así. La primera habilidad era retraso absoluto. Con sus propiedades absolutas, la espada gigante finalmente se desaceleró drásticamente. Sin embargo, la espada infinita sin límites con todo el poder del conjunto infinito sin límites no se quedó mucho tiempo ralentizada, debido a que la intención de la espada de Shen Wangsuer era demasiado fuerte. El retraso absoluto solo duró un segundo antes de desaparecer. Las propiedades absolutas todavía estaban en vigor, pero el tiempo que duró fue forzado a ser más corto. Solo por eso, uno podía ver cuán aterrador era el ataque de Shen Wangsuer. Sin embargo, el retraso absoluto era solo la primera habilidad. Además de eso, las otras 3 habilidades también se activaron simultáneamente. Las 3 eran: Sufrimiento del relámpago, Corte de ala y el rayo penetrante del emperador de plata, respectivamente. Todas eran habilidades extremadamente poderosas, 2 de ellas almacenadas del emperador de plata. Sin embargo, todas compartían una cierta característica: un fuerte efecto explosivo. Apiladas juntas, eran capaces de aumentarse mutuamente. Con las 4 habilidades explotando simultáneamente, la luz blanca alrededor de la espada obviamente se debilitó, y la velocidad se redujo considerablemente, dándole a Zhou Weiqing aún más tiempo para reaccionar. Mientras se retiraba a toda velocidad, el cerebro de Zhou Weiqing estaba trabajando a toda velocidad en el estado de la percepción helada. Además de enfocar la mayoría de sus sentidos en la aterradora espada gigante y las diversas reverberaciones de energía en su interior, también tenía claro todo lo que había a su alrededor, incluida la distancia entre los dos, la diferencia de velocidades y todo con un juicio perfecto. Con una leve sonrisa, una luz fría destelló en la cara de Zhou Weiqing. Los martillos legendarios duales se levantaron frente a él una vez más. Esta vez, él no arrojó uno como lo había hecho antes, sino que sus alas abruptamente se agitaron fuertemente y su cuerpo voló en el aire. Justo cuando el cuerpo voló hacia arriba, una capa de luz púrpura titiló alrededor de Zhou Weiqing, manchando todo el equipo consolidado del conjunto legendario Odio a la Tierra sin empuñadura con el mismo tono, incluso los martillos legendarios duales en sus manos. En lo profundo de sus ojos púrpuras, había una luz demoníaca, y su velocidad de vuelo alcanzó una altura aterradora en poco tiempo. La espada que volaba hacia él también aumentó la velocidad abruptamente. Anteriormente, no pude hacerlo debido a las diversas habilidades de Zhou Weiqing, y también porque Shen Wangsuer no quería usar demasiada energía solo para acelerarla. Después de todo, la velocidad normal de la espada gigante era bastante rápida. Sin embargo, cuando vio a Zhou Weiqing volando, aunque su conjunto infinito sin límites podía dejarla volar, era más para dejarla maniobrar en el aire que para darle velocidad de vuelo. Definitivamente no era comparable con las alas consolidadas de Shen Wangfeier.
La velocidad de vuelo de Zhao Weiqing ahora se mostraba completamente a Shan Guangxue, y ella tenía claro que si le permitía acelerar y continuar, entonces no tendría la oportunidad de encerrar ese bribón. Sin poder elegir, tuvo que forzar repentinamente una aceleración en la espada gigante, con la esperanza de derribarlo antes de que pudiera despegar. Sin embargo, para su sorpresa, Zhao Weiqing solo voló a menos de 10 yardas en el aire antes de que se detuviera. En el instante siguiente, de repente aceleró en inversa, volando hacia abajo como un meteoro. Una energía aterradora reverberaba en el aire, y todo el cuerpo de Zhao Weiqing era como una gran bola de energía que caía desde el cielo. De hecho, Zhao Weiqing no había volado para escapar. Él sabía que eso era imposible. Lo que él quería era un ímpetu y construir una ventaja para luchar realmente. Todo este tiempo, frente a la gigantesca espada infinita sin límites de Shan Guangxue, había sido completamente reprimido. En tal circunstancia, incluso si tuviera un 120% de poder, podría utilizar el 70% como máximo. Como tal, tuvo que ajustar su aura e impulso para poder tener una oportunidad. Después de haber volado en el aire, finalmente pudo deshacerse de la supresión y tener la ventaja de estar en un terreno elevado. Aunque no afectó el ímpetu de Shan Guangxue, al menos ahora podía poner en juego todo su poder. Cuando los martillos legendarios duales dibujaron un corto y rápido arco en el cielo, su cuerpo entero giró en 360 grados antes de estrellarse contra la espada que estaba persiguiéndolo. Los martillos legendarios estaban cubiertos por pura luz púrpura, ya que explotaron con una gran cantidad de habilidades, mientras terminaba con casi toda su energía celestial restante. Había 3 principales habilidades ofensivas que eran la columna vertebral de su estrategia. La primera era la habilidad en la que Zhao Weiqing estaba más versado, el desgarro espacial. La siguiente era desorden de tiempo, que evitaba que los enemigos llegaran sobre él. Finalmente, la última era la palma de rayo explosiva. Con las 3 habilidades principales explotando, respaldadas por su fuerza total y el peso absoluto de los martillos legendarios, y en ese instante el poder ofensivo de Zhao Weiqing era increíblemente aterrador. Ese era el plan de Zhao Weiqing. Frente a una espada de una singularidad tan extrema, decidió utilizar su propia fuerza, la extrema multiplicidad. Sin lugar a dudas, ese era un acto de último recurso, sin nada retenido dejado atrás. Toda su energía celestial fue drenada en ese golpe final, y a menos que pudiera devorar su energía celestial, esa sería su única oportunidad. Si eso fracasaba, quedaría totalmente a merced de Shan Guangxue, en absoluto peligro. Como tal, la única razón por la que se atrevió a hacer eso fue porque sintió que ella, en realidad, no lo mataría. Si uno prestaba mucha atención, las habilidades que Zhao Weiqing usó hasta ahora habían sido diferentes. En un periodo de tiempo tan corto, él había pensado en todas sus habilidades almacenadas y repartió su energía celestial a su selección en una serie de acciones que podrían provocar su mayor poder ofensivo. Actualmente, con ambos martillos golpeando hacia abajo, llenos con sus respectivas habilidades, junto con la serie anterior de habilidades de debilitamiento, la gran brecha entre los dos ya no era tan obvia. En el aire, las 2 energías masivas se estrellaron entre sí. Extrañamente, no había sonido, pero el efecto en ambos era claro. Zhao Weiqing fue quizás el más directo. Sintió como si todo su cuerpo, y cada centímetro de sus músculos temblaran, como si hubieran estado inmersos en las profundidades de la intención de la espada, y estuviese a punto de hacerlo trizas. Su cuerpo se estremeció violentamente, e incluso su conjunto legendario no pudo soportar un golpe tan aterrador. Después de que el momento del enfrentamiento terminase, todo el equipo consolidado de Zhao Weiqing desapareció. Al mismo tiempo, su cuerpo fue enviado volando hacia arriba en el cielo en un arco extraño, perdiendo la conciencia temporalmente mientras volaba de un lado a otro. Shan Guangxue tampoco lo tuvo fácil. Los 2 martillos legendarios de Zhao Weiqing estaban respaldados por toda la terrorífica fuerza física que poseía, con el impulso de la transformación tigre-dragón y el conjunto legendario odio a la tierra sin empuñadura. Agregado a eso estaba el impulso de sus muchas habilidades repugnantes. En el último instante, Xuer había visto claramente que todo el cuerpo de Zhao Weiqing se había vuelto sombrío e ilusorio, y los últimos restos de la intención de la espada no habían podido seguir lastimando a ese tipo. En su extremo, el cuerpo de Shan Guangxue fue lanzado desde los cielos, estrellándose contra la tierra, con las piernas hundidas en el suelo hasta las rodillas. En sus labios, un chorrito de sangre fluyó hacia abajo, y el brazo derecho con el que había estado sosteniendo en la espada infinita sin límites temblaba incontrolablemente. Aunque su conjunto infinito sin límites no se desvaneció, estaba claro que su brillo era mucho más oscuro de lo que había sido, y ya no resplandecía con ese brillo blanco como la nieve.
Actualmente, Shang Wangsuer sentía como si todas sus entrañas estuvieran boca abajo, su flujo de sangre era un desastre. Si no fuera por la protección del conjunto infinito sin límites, tal vez el impacto del golpe lo hubiera lastimado severamente. Bastardo. ¿Cuándo ese bastardo se hizo tan fuerte? Para poder recibir mi golpe más fuerte. En la distancia, el cuerpo de Zhou Weiqing había completado un arco parabólico antes de caer al suelo. Shang Wangsuer apretó los dientes, reprimiendo todo el dolor y los sentimientos incómodos mientras arrastraba con fuerza su cuerpo desde el suelo fangoso. Antes de salir, no había sido tan obvio, pero tan pronto como lo hizo, vio que toda la pierna derecha del pantalón había sido rasgada, revelando su suave piel blanca. La cara de Shang Wangsuer se puso roja de vergüenza una vez más, casi instantáneamente recordó el incidente que fue el precursor de su pelea. Apretando los dientes una vez más, el odio regresó, y con gran dificultad movió la espada infinita sin límites a su mano izquierda antes de atacar a Zhou Weiqing nuevamente. Aunque él había perdido el conocimiento temporalmente, solo había sido durante un corto tiempo, debido a la incitación de la intención de la espada de Shang Wangsuer. Mientras caía desde la parte superior del arco, recuperó los sentidos solo para verla atacarlo una vez más, sorprendiéndolo completamente. Actualmente, la energía celestial de Zhou Weiqing era apenas una décima parte de su capacidad máxima. Como dice el refrán, un hombre sabio sabe que no debe pelear cuando las probabilidades están en su contra, solo un tonto continuaría peleando con ella. La enemistad entre ellos no era enorme, o más bien, era de un solo lado, y rápidamente recuperó el control de su propio cuerpo, las alas detrás de su espalda se extendieron e impidieron la caída antes de volver a volar lentamente, tratando de salir del rango de ataque de Shang Wangsuer. Zhou Weiqing, bastardo. Si te atreves a huir, inmediatamente regresaré al Palacio Extensión del Cielo y le contaré a Fei y Binger cómo me has violado. Me aseguraré de que nunca las vuelvas a ver. Sin lugar a dudas, ese anuncio era la mayor amenaza que Shang Wangsuer podría hacer. El cuerpo de Zhou Weiqing se congeló en el aire, y de hecho no se atrevió a seguir volando. Manteniendo su posición, miró hacia abajo y dijo impotente, «Hermana, ¿qué quieres hacer? Incluso si realmente me matas, ¿crees que será satisfactorio? Después de todo, no importa que, todavía soy tu cuñado. Lo sé, ahora mismo fue todo por mi culpa, pero realmente cometí un error al reconocer a la persona equivocada. Además, incluso si continuamos luchando, es posible que ni siquiera me ganes. Mierda. ¿Crees que puedes vencerme? Zhou Weiqing, me has violado y no te dejaré ir. Ven aquí abajo. ¿No creas que no puedo ver que tu energía celestial está casi agotada y crees que todavía puedes luchar? Shang Wangsuer no cedió, y por el aspecto de las cosas, ella quería acabar con él. Zhou Weiqing sonrió y dijo, ¿y si te derroto entonces? ¿Podemos dejar lo que sucedió hoy? Shang Wangsuer dijo enojado, ¿y si pierdes? Zhou Weiqing se irguió imponente y dijo en un tono majestuoso, si pierdo, entonces pierdo, que así sea. En términos de ser desvergonzado, nunca le había tenido miedo a nadie. Tu Shang Wangsuer estaba tan furiosa que todo su cuerpo temblaba. Nunca había sido la mejor en pelea o disputas y así que ¿cómo podría superar al maestro de esas artes, Zhou Weiqing? Zhou Weiqing sonrió y dijo, ¿qué tal esto? Si bajo ahora y todavía soy capaz de derrotarte y no interferirás más entre mí, Fei y Binger en el futuro. ¿Qué hay sobre eso? Bien. Pero si pierdes, entonces quiero tu vida. Shang Wangsuer dijo salvajemente. Zhou Weiqing se sorprendió momentáneamente antes de decir con un tono ofendido y agraviado. No es necesario ser tan salvaje, ¿verdad? Además, estos términos de apuestas son totalmente injustos. Si gano, solo acuerdas no involucrarte en la relación de Binger y Fei conmigo, pero si pierdo, tendré que morir. ¿Cómo podría estar de acuerdo con tales términos? Shang Wangsuer era demasiado ingenua. En términos de interacción interpersonal, ella era mucho peor que Shang Wangfeier. ¿Qué dices entonces? Inconscientemente pensó que las palabras de Zhou Weiqing tenían algún sentido, y de hecho preguntó en voz alta. ¿Cómo podría Zhou Weiqing no aprovechar una oportunidad tan perfecta? Durante todo este tiempo, él había estado diciendo tonterías a Shang Wangsuer por una simple razón, retrasar el tiempo. Nadie más sabía lo aterradora que era su velocidad de recuperación de energía celestial. Con solo sus alas de la transformación tigre dragón y su técnica de la deidad inmortal circulando a máxima velocidad, su tasa de recuperación realmente conmocionaría al mundo entero. En solo el tiempo de su corta conversación hasta ahora, ya había recuperado otro 10% de su energía. Naturalmente, no le importaba seguir hablando más.
Al mismo tiempo, Shan Wang-Suer todavía estaba vestida con su conjunto infinito sin límites, y en lugar de recuperar energía celestial, todavía estaba drenándole o al menos en un equilibrio que no le permitía recuperarse. Con tal contraste, la desventaja severa actual de Zhao Weiqing podría posiblemente invertirse. HMMMI. Estoy bueno y Zhao Weiqing parecía absorto en sus pensamientos, y después de meditar, finalmente dijo, ¿qué tal esto? Ustedes son trillizas, y su relación es muy fuerte. En el futuro, si Binger y Feier se casan conmigo, te quedarás sola. Y me sentiré muy mal por eso. Si te derroto, ¿por qué no te casas conmigo también? ¿Qué hay sobre eso? Apostar tu futuro contra mi vida y eso es un trato justo, ¿verdad? Shan Wang-Suer realmente quería darle una patada. Trato justo un carajo. Sin embargo, en este punto, su mente ni siquiera estaba en un estado completamente claro. Todo lo que quería hacer era derribar a Zhao Weiqing lo más rápido posible y darle una paliza salvaje antes de hablar de otra cosa. Además, ya no tenía su propio conjunto legendario, ¿cómo podría él derrotarla? Por supuesto, eso era también porque Shan Wang-Suer no conocía a Zhao Weiqing lo suficiente. Si fuera Shan Wang-Binger o Shan Wang-Feier la que estuviese aquí en este momento, nunca apostarían con él. Ese bribón, ¿cuándo había perdido en una apuesta? ¿Alguna vez se le ocurriría una apuesta de la que no confiaba en ganar? La respuesta era clara, un gran no. Por desgracia, Shan Wang-Suer había caído lentamente en la trampa de Zhao Weiqing. Bien. Estoy de acuerdo. Baja aquí y acepta tu muerte entonces, exclamó enojada Shan Wang-Suer. En realidad, fue el turno de Zhao Weiqing de sorprenderse. Originalmente, había planeado dar condiciones tan absurdas para apostar que Shan Wang-Suer se enfurecería y discutiría más con él, permitiéndole tener más tiempo para recuperarse. No había esperado que en realidad fuera contraproducente, y Shan Wang-Suer simplemente estaría de acuerdo así sin dejarle más tiempo. ¿Realmente estás de acuerdo? ¿Realmente estarás a la altura de tus palabras? Preguntó Zhao Weiqing tentativamente. Shan Wang-Suer no era tonta, ya que vio la luz astuta en los ojos de Zhao Weiqing, al instante supo que este bribón no era bueno. Al mismo tiempo, rápidamente vio que él estaba haciendo todo lo posible para recuperar su energía celestial, razón por la cual accedió tan rápido. Ella planeó terminar esta pelea rápidamente, sin darle más tiempo para recuperarse. Yo, Shan Wang-Suer, juro por los cielos. Si hoy, Zhao Weiqing puede vencer a la espada infinita sin límites en mis manos, me casaré con él. Si rompo mi voto, que un rayo descienda de los cielos y me destruya en cuerpo y alma, de modo que seré expulsada del ciclo de la reencarnación. El voto de Shan Wang-Suer era realmente cruel, pero breve y dulce. En apenas un momento, ella lo había terminado, y dirigió una mirada desdeñosa y provocadora hacia Zhao Weiqing. Zhao Weiqing era después de todo un hombre. Con Shan Wang-Suer ya acordando tan rápidamente sus términos absurdos, ¿cómo podría seguir escapando y permanecer en el cielo? Sabía que, si realmente continuaba volando para terminar de recuperar su energía celestial, Shan Wang-Suer lo detendría, y quién sabe si incluso podría comenzar a usar cualquier arte secreto para recuperar su propia energía celestial y lo cual repetiría el resultado final otra vez. Apretando los dientes, Zhao Weiqing descendió de los cielos, aterrizando no lejos de Shan Wang-Suer. Su expresión era grave, pero él le hizo un gesto con el dedo y dijo solemnemente, «Ven entonces». Al ver que realmente estaba de vuelta en el suelo, Shan Wang-Suer no dudó más. En un instante, la espada infinita sin límites en sus manos se abrió paso hacia él. En este punto, Zhao Weiqing ya no tenía su conjunto legendario odio a la tierra sino empuñadura, y sin dudarlo, sus capacidades de lucha habían disminuido drásticamente, ya que no tenía esa fuerza física aterradora. Con su poderosa intención de la espada, aunque ahora se la había cambiado a su mano izquierda, Xuer todavía tenía absoluta confianza en derrotar a Zhao Weiqing rápidamente. En un instante, la espada infinita sin límites había alcanzado a Zhao Weiqing, golpeándose hacia su pectoral derecho. Al ver que la espada infinita sin límites le golpeaba, una leve sonrisa apareció en la cara de Zhao Weiqing. De hecho, no era una burla, sino una con un toque de aprecio y gratitud. Sin importar cuáles fueran sus palabras, incluso en un estado tan enojado, las acciones de Shan Wang-Suer demostraban que ella no estaba realmente tratando de matarlo. De lo contrario, esa espada estaría dirigida a su pectoral izquierdo. Tomando una respiración profunda, toda la expresión de Zhao Weiqing se puso grave y seria. Sin embargo, para sorpresa de Shan Wang-Suer, cuando su espada llegó justo delante de Zhao Weiqing, no hizo ningún movimiento para esquivarla en lo absoluto. Con un golpe sordo, la espada infinita sin límites perforó el cuerpo de Zhao Weiqing y le atravesó el pecho.
Sin embargo, la única acción de Zhao Weiqing fue levantar repentinamente ambas manos, agarrando la hoja con sus propias manos. Shan Wangsuer fue sorprendida por completo. Cuando su espada atravesó a Zhao Weiqing, ya se había quedado atónita y aturdida. Sin importar que, no había esperado que él ni siquiera intentaría esquivarla. No era que sintiera angustia por Zhao Weiqing, después de todo, todavía odiaba a ese tipo. Sin embargo, al igual que lo que él dijo, sin importar que, todavía era su futuro cuñado. Era concerniente a la felicidad futura de sus dos hermanas. Tanto Shan Wanbinger como Shan Wanfei lo amaban, y si ella lo mataba con su espada, ¿cómo podría decirle a sus hermanas? Como tal, cuando la espada en sus manos atravesó el pecho derecho de Zhao Weiqing, quedó totalmente atónita. Ella no se dio cuenta de que cuando la espada penetró, no hubo sangre en lo absoluto. En este punto, las manos de Zhao Weiqing repentinamente se agarraron a su espada infinita sin límites. E instantáneamente, una aterradora fuerza de succión se apoderó de Shan Wangsuer a través de la espada. Atributo demoníaco: habilidad devorar. De hecho, era la habilidad devorar que Zhao Weiqing no había tenido la oportunidad de usar durante todo este tiempo. Cuando alcanzó el nivel de cultivo de 6 joyas, su habilidad devorar ya podía comenzar a devorar la energía celestial de su oponente incluso con una pequeña distancia, en lugar del requisito previo de tener que tocar a su oponente. De hecho, contra un oponente mucho más débil, su fuerza de succión era lo suficientemente fuerte como para arrastrarlo hacia la habilidad. Por supuesto, sin duda un toque directo era aún más efectivo para devorar. Además, a menos que el nivel de cultivo del oponente estuviese muy por encima del de Zhao Weiqing, una vez que tocara al oponente, entonces devorar sería tan fuerte que podía cambiar las mareas de la batalla. Tan pronto como Shan Wangsuer sintió que la fuerte habilidad de devorar estalló bruscamente en ella, instantáneamente se dio cuenta de cuál había sido el plan de Zhao Weiqing. Sin embargo, ella no había esperado que fuese tan salvaje consigo mismo, y en realidad, usara su propio cuerpo para tomar su espada, solo para tener la oportunidad de activar tal habilidad. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? En los ojos de Shan Wangsuer, siempre y cuando hiciera vibrar la espada infinita sin límites con su poder, podría atravesar fácilmente las manos de Zhao Weiqing y matarlo. Sin embargo, si ella realmente hiciera eso, también acabaría con la felicidad de sus hermanas. Zhao Weiqing estaba agarrando la espada infinita sin límites tan fuerte que sin cortarle las manos, o incluso cercenarlas, no podría liberar la espada. En términos de fuerza física, Shan Wangsuer no era rival para él, y la única forma en que podría terminar la pelea en sus propios términos era destruir totalmente las manos de Zhao Weiqing y posiblemente matarlo. Sin embargo, ella no podía obligarse a hacerlo. Sin lugar a dudas, el bribón de Zhao Weiqing estaba haciendo uso de la bondad de Shan Wangsuer. Como discípulo de Muen, ser tan desvergonzado era extremadamente fácil para nuestro querido pequeño gordito Zhou. Con un método tan bueno para usar, ¿por qué no usarlo? ¿Y qué si era desvergonzado? Por lo general, las bellezas siempre se enamoraron de los chicos malos, y los buenos seguirán solteros. Shan Wangsuer ya había hecho tal juramento, siempre y cuando también pudiera ganar a esta hermana mayor, jeje, el Palacio Extensión del Cielo no podría detenerlo en el futuro. Aún más importante, esa era la única forma en que podía haber una salida de este lío actual, y si no lo hacía correctamente, ¿cómo podría enfrentarse a Tian'er también? Al ver esa extraña sonrisa en los labios de Zhao Weiqing, Shan Wangsuer gruñó con enojo. Suéltame, de lo contrario te cortaré las manos. Mientras decía eso, ella emitió una suave vibración en la espada infinita sin límites. Sin embargo, Zhao Weiqing continuó agarrándose fuerte, como si la espada no estuviera cortando su carne. En ese momento, solo entonces Shan Wangsuer vio que la sangre comenzaba a fluir de las manos y el pecho de Zhao Weiqing. Sin embargo, no había indicios de que desacelerara o detuviera la habilidad de devorar. En esa serie de intercambios, Shan Wangsuer ya había usado bastante energía celestial, y actualmente, como estaba siendo devorada por Zhao Weiqing, sintió que una sensación de debilidad la invadía. Y tenía claro que si eso continuaba, ella realmente perdería. «Eres indespreciable», dijo Shan Wangsuer con odio. Zhao Weiqing se rió con ganas y dijo, «Mi señorita Xuer, ¿qué es ser desvergonzada y despreciable? En este mundo, el vencedor es el rey, él es quien escribe los libros de historia. Vamos, mátame. Ahora solo tienes 2 opciones y matarme o casarte. Elige tu opción». Sigivinger, Heier, veamos que elige su hermana mayor. No queda mucho tiempo y estimo que unos 10 segundos más antes de devorar suficiente energía celestial para vencerte. Déjame ayudarte a hacer la cuenta regresiva. 10, 9 y... Shan Wangsuer casi se desmaya de la pura ira. Ese desvergonzado y despreciable bribón.
Miró enojada a Sogeking, y en ese momento, en realidad soltó la espada infinita sin límites, para liberarse de la habilidad de devorar. Suscríbete a Audio de Historias sin intro y dale me gusta. Capítulo 186. Desvergonzado y con buena intención. Había que saber que, desde que Shen Wangsuer había empezado a entrenar, esta era la primera vez que ella soltaba la espada infinita sin límites por su propia voluntad. Para que Sogeking pudiese presionarla a tal estado, ya podría estar orgulloso de sí mismo. Para Xuer, la espada infinita sin límites era como su propia vida. Sin embargo, ella no deseaba perder la pelea así, y aún más, no deseaba casarse con Sogeking. Sin embargo, tampoco pudo decidirse a matarlo. Sin ninguna opción, solo podía comprometerse con esa peor opción. Cuando la espada infinita sin límites dejó las manos de Shen Wangsuer, desapareció al instante. En el siguiente momento, su mano derecha se estrelló salvajemente contra la cara de Sogeking. Sin embargo, en ese mismo instante, ella vio la aplastante desesperación en los ojos de Sogeking. De hecho, era desesperación. Sogeking abrió la boca, una bocanada de sangre fue escupida, y todo su cuerpo cayó nuevamente antes de que Shen Wangsuer pudiera atacarlo. Todo su pecho estaba manchado de sangre. ¡Ay, no es bueno! Shen Wangsuer fue sorprendida, inmediatamente dándose cuenta de que Sogeking había sido gravemente herido por su espada. No la espada que había atravesado su pecho derecho, sino por el golpe más fuerte que había usado antes. Está bien. Enfrentándose a su golpe de espada más poderoso, incluso un maestro de 9 joyas celestiales podría no ser capaz de enfrentarlo, y mucho menos Sogeking con su nivel de cultivo de 6 joyas. ¿O no ya estaba realmente a punto de morir? El golpe de palma original de Shen Wangsuer se convirtió en un agarre, agarrándose a la mano izquierda de Sogeking mientras tiraba hacia atrás del cuerpo que caía. Con un paso hacia adelante, ella se aferró a su cuerpo. Sin embargo, antes de que Xuer pudiera examinar sus heridas, su mano había sido contraatacada por Sogeking. La habilidad de devorar apareció una vez más. Esta vez, era contacto directo, y fue mucho más fuerte que cuando se ejecutó a través de la espada infinita sin límites. Sus piernas se levantaron abruptamente, envolviendo la cintura de Shen Wangsuer de una manera aferrada y con un giro del luchador, la había forzado a caer al suelo debajo de él. En verdad, después del periodo anterior de recuperación y de devorar, su energía celestial ya había alcanzado un punto por encima de Shen Wangsuer. La razón por la que continuó usando esos métodos desvergonzados era porque no quería enfrentar más técnicas invencibles de ella, si no era necesario. Por desgracia, para cuando Xuer se había dado cuenta, ya era demasiado tarde. La energía celestial restante en su cuerpo estaba siendo arrastrada poco a poco por Sogeking, y su cuerpo estaba siendo presionado por él. El aroma masculino, sumado con el olor a sangre y el drenaje de su energía celestial y junto con el hecho de que estaba tan enojada, con un gemido amortiguado, ella en realidad cayó inconsciente. Fue el turno de Sogeking de asustarse, y rápidamente detuvo la habilidad de devorar. Inconscientemente, él le dio unas palmaditas en la cara, asegurándose de que estaba bien antes de relajarse. En este punto, jadeaba con fuerza, el intenso dolor de su pecho y sus manos le hicieron hacer una mueca. Sin embargo, después de eso, todavía se sentía satisfecho. No importa que, él había ganado esta pelea. Anteriormente, ella había jurado que se casaría con él y ¿verdad? Haré mis trillizas. ¿Había algo más alegre que eso? Con esos repentinos pensamientos malvados viniendo a su mente, Sogeking de repente sintió que su pecho ya no le dolía tanto. En verdad, cuando había descendido de los cielos, ya se había preparado para esto. Por supuesto, sabía por qué Shen Wangsuer fue tan rápida en aceptar su apuesta. En esa circunstancia, le hubiese sido imposible derrotarla con un enfrentamiento directo. Como tal, se le ocurrió ese plan. Si ella le hubiese perforado el corazón, también tenía su propia forma de tratarlo. Anteriormente, en la montaña celestial de la nieve, el tigre entrópico infernal Felia le había dado un regalo a Sogeking, una habilidad almacenada que le pertenecía. Esa habilidad no tenía ninguna capacidad ofensiva, pero era una habilidad defensiva milagrosa. Su nombre también era simple estado infernal. Cuando activó el estado infernal, entraría en un estado de total inmunidad ante cualquier ataque físico durante los próximos 3 segundos. Aunque solo fueran 3 segundos, ¿qué significaba ser inmune a daño físico? Significa que cualquier arma no podría herirlo. Si se cronometraba correctamente, eso era equivalente a 3 segundos de inmunidad total. Anteriormente, Sogeking había usado esa habilidad cuando chocó con Shen Wangsuer, por lo que no sufrió ningún daño por el intento de su espada. El mayor beneficio del estado infernal era que podía activarse instantáneamente sin ningún signo, y en su nivel podía usarlo un máximo de 3 veces al día.
Como ya lo había usado una vez, si Shang Wangzue realmente intentaba matarlo, podía usar el estado infernal una vez más para protegerse a sí mismo mientras activaba devorar. Todavía lo dejaría con una oportunidad más de usar el estado infernal en caso de cualquier circunstancia imprevista. Por ejemplo, si ella realmente tratase de cortarle las manos, lo habría activado al instante. Como tal, no importa que, él tenía un plan de contingencia para casi todos los resultados posibles. Por supuesto, definitivamente no deseaba usar ese plan de contingencia. Además, tenía una gran confianza en que ella no atacaría a matar. Como tal, había pasado por su atrevido plan que era casi como apostar con su vida. Aún más, la parte más inteligente de su plan era que realmente se permitiría ser apuñalado por Shang Wangzue, y ella nunca esperaría hasta qué punto Zhou Weiqing podría controlar su propio cuerpo e incluso sus entrañas. Con la dureza y el poder de la transformación tigre-dragón, aunque parecía que Zhou Weiqing fue completamente atravesado en el pectoral derecho, debido al hecho de que tenía más que suficiente tiempo para prepararse y recibir ese golpe, en el instante en que su pecho fue perforado, él realmente había movido sus pulmones a la fuerza, permitiendo que la espada atravesara el espacio entre su esternón. Como tal, a pesar de que era una herida completa que parecía horrible, en verdad no era demasiado grave. Zhou Weiqing también había evitado lesionar cualquiera de sus meridianos importantes. Ese era el poder milagroso de su cuerpo en el estado de transformación tigre-dragón. Bajo el control meticuloso de Zhou Weiqing, ni siquiera sangró al principio. Fue solo al final cuando quiso engañar a Shang Wangzue que él controló la sangre para salir de esas heridas, creando la ilusión de que había sido gravemente herido. Después de haber forzado una cantidad decente de sangre para cubrir todas las áreas heridas, en realidad había cerrado el área herida una vez más. Ni siquiera necesitaba a alguien que lo ayudase a curarlo, con solo los poderes regenerativos del estado de transformación tigre-dragón, las horribles heridas de aspecto terrible podrían recuperarse por completo en un periodo relativamente corto de tiempo. Se podría decir que la pérdida de Shang Wangzue era verdaderamente una derrota injusta, pero al mismo tiempo, no del todo. Ella había perdido ante la experiencia pura de Zhou Weiqing y no en términos de habilidades de combate, sino experiencia en términos de ser desvergonzado y habilidades de actuación perfectas. De esa manera, tal vez nadie más podría compararse con nuestro querido pequeño gordito Zhou. Por así decirlo, no era una pena perder ante Zhou Weiqing de esa manera y después de todo, ella no era la primera, ni la persona más poderosa en perder ante él de esa manera. Zhou Weiqing se acostó en el piso, recuperando su energía celestial al mismo tiempo que sanaba sus heridas. El estado de transformación tigre-dragón era realmente bastante repugnante. Su piel y sus músculos eran originalmente extremadamente duros y flexibles, y el daño recibido era más pequeño de lo que parecía. Cuando levantó sus manos, pudo ver claramente los músculos, la carne e incluso la piel tejiéndose. Era el mismo escenario para la herida en su pecho. Aunque había perdido bastante sangre, con la dureza de su cuerpo no era gran cosa. Se podría decir que en el estado de transformación tigre-dragón, sus capacidades físicas de regeneración eran casi tan repugnantes como su tasa de recuperación de energía celestial. En solo un corto periodo de tiempo, ambas heridas en sus manos y pecho estaban casi completamente curadas. Su recuperación de energía celestial era aún más aterradora, con su tanque casi lleno de nuevo. Sin embargo, después de eso, no se cambió a un nuevo conjunto de ropa, sino que sostuvo a Shang Wangzue en sus brazos como antes. Esta vez, él no la presionó, sino que se tumbó en el suelo y la tendió sobre él. Luego cerró los ojos y se concentró, haciendo circular lentamente un delgado hilo de energía celestial en su cuerpo para despertarla de nuevo. Actuando lamentablemente para ganar simpatía. Tal arte había sido perfeccionado por el maestro de Zhou Weiqing desde hace mucho tiempo y Shang Wangzue, después de todo, no estaba herida en lo absoluto. Era una mezcla de un consumo excesivo de energía celestial, así como demasiada rabia a la vez lo que la hizo desmayarse. Su físico podría no ser comparable al de Zhou Weiqing en su estado de transformación tigre-dragón, pero era mucho más fuerte que cualquier humano ordinario, o incluso de la mayoría de los maestros de joyas. Con la ayuda de la energía celestial de Zhou Weiqing, recuperó rápidamente la conciencia. Con un pequeño movimiento, Shang Wangzue abrió lentamente los ojos. Lo primero que vio cuando abrió los ojos fue un desastre rojo. Eso era porque ella estaba acostada en el pecho de Zhou Weiqing, y la ropa empapada en sangre le provocó un susto repentino. En su espanto, ni siquiera se dio cuenta de que esas miserables manos de Zhou Weiqing estaban apoyadas perversamente en sus nalgas. Saltando a una posición sentada, presionó su mano en el pecho de Zhou Weiqing mientras examinaba los latidos de su corazón con preocupación. Como dice el refrán, la actuación tenía que venir en un paquete completo.
Sogeking había lanzado la transformación tigre-dragón y controlaba los latidos de su corazón a un ritmo lento y débil. Sogeking, ¿cómo estás? Shang Wangsuer quería usar su energía celestial para ayudarlo a sanar, pero en ese momento apenas le quedaba algo, y no podía hacer nada. En tal estado, ella estaba extremadamente preocupada, ayudando a su parte superior del cuerpo en su abrazo mientras trataba de despertarlo. Después de un tiempo, Sogeking soltó un suave murmullo mientras se despertaba lentamente, aunque la luz en sus ojos era tenue, como si estuviera a punto de apagarse en cualquier momento. ¿Xueri acaso yo gané? Dijo Sogeking débilmente inconexo. Shang Wangsuer sostuvo su mano y dijo con urgencia. En esta situación, ¿todavía no puedes olvidarte de todo eso? ¿Cómo te sientes? Ella estaba muy familiarizada con el poder de su espada infinita sin límites. Una vez que alguien fuese golpeado por ella, el poder ilimitado instantáneamente destruiría todos los meridianos y órganos internos al alcance. Esa era la razón por la cual Xuer no tenía ninguna sospecha de que Sogeking estuviese gravemente herido. Sogeking sacudió su cabeza suavemente, luciendo terriblemente débil. Xuer yo no creo que pueda hacerlo. No y no duele, solo y entumecido Xuer y cuenta y como mi victoria verdad. Ayúdame y dile a Vinger y a Fairy que realmente las amo. Podría tener algunos momentos de playboy, pero realmente las amo y no puedo controlar mis propias emociones y, por mi bien y Tianeria estaba dispuesta ya a renunciar a su vida y, no puedo y abandonarla y ayúdame y a disculparme y con Vinger y con Fairy por favor y también a ti y sinceramente me disculpo porque bueno y realmente no y sabía que eras tú y lo hice y no quise y violarte y así. Al escuchar las palabras de Sogeking y ver su débil estado, no importaba cuánto lo odiase Shang Wangsuer por haberla violado, no podría estallar ahora. Ella realmente no tenía la intención de matarlo. ¿Tú y por qué no la esquivaste? No quise matarte. Shang Wangsuer se atragantó con sus sollozos secos, con lágrimas brotando de sus ojos y amenazando con caer. Sogeking exprimió forzadamente una sonrisa, casi una mueca y de hecho era una actuación muy increíble, con un leve atisbo de tristeza, con la combinación correcta de disculpas y una gran falta de voluntad para separarse del mundo. Con voz suave, dijo, fue por mi propia voluntad. Lo sé, en tu corazón, nunca has sido una buena persona. No soy digno de Vinger o de Fairy. Justo ahora, incluso te violé y esa espada, cuenta como un pago para ti. De esa manera, ya no te debo más. Además, ahora que he ganado no puedes interferir conmigo, Vinger o Fairy, ¿verdad? Ya no puedes mantener tu propia vida, ¿de qué sirve hablar de todo eso? Shang Wangsuer no pudo evitar que las lágrimas comenzaran a caer en silencio. Sogeking negó con la cabeza y dijo. Por supuesto que hay un significado y Vinger y yo ya somos íntimamente hombre y mujer. Por favor, no le digas que fuiste tú quien me mató y solo di que las defraudé y que me quité la vida. En cuanto a Fairy, ayúdala a encontrar a una persona que la ame más y realmente no he sido íntimo con ella. En cuanto a ti, a pesar de que hiciste un juramento justo ahora, eso fue solo provocándote para poder derrotarte. Originalmente, pensé que aún podía sobrevivir, jaja, no me di cuenta de cuánta sangre había perdido y... No hables más y en tal circunstancia, todavía puedes reírte. Sin saberlo, Shang Wangsuer estaba sosteniendo el cuerpo de Sogeking con fuerza mientras las lágrimas corrían por sus mejillas, todo su cuerpo temblaba violentamente. En toda su vida, esta era la primera vez que tenía una fluctuación emocional tan violenta. Sogeking continuó riéndose tontamente mientras decía obstinadamente, déjame terminar de hablar. Si no saco esto de mi pecho, me temo que no tendré la oportunidad de decirlo en el futuro. Xuer, lo siento, ¿puedes aceptar mi disculpa? Eres una persona muy buena y una dama maravillosa, parece que le gustas mucho al Blossom Link Tian, puedes considerarlo en el futuro. De acuerdo, ya terminé y puedes irte ahora, por favor déjame aquí para irme silenciosamente del mundo. Deseo pensar por última vez en mis chicas, déjame pensar en ellas mientras me alejo y... No puedes morir así. El corazón de Shang Wangsuer tembló, sus emociones se salieron de control. Ella hizo circular toda la energía celestial que tenía con todas sus fuerzas, tratando de infundirla en el cuerpo de Sogeking. Desgraciadamente, ella ya había gastado mucha energía celestial en la lucha, y al final él había sido demasiado minucioso al usar su habilidad de devorar antes. Además, solo había pasado un corto tiempo desde que se había despertado, y sus emociones habían estado en tal agitación y turbulencia desde entonces. ¿Cuánto podría haberse recuperado? Sogeking se rió y dijo, no pierdas más fuerza, Xuer. Por favor, no te olvides de las palabras que dije y ayúdame a transmitirlas.
En cuanto a Tianer, Joy Song Wei-King se detuvo en ese punto, el dolor destellaba en sus ojos mientras se veía el reflejo de las lágrimas, con los ojos profundos llenos de renuencia y tristeza. En los ojos de Shan Wang-Suer, la visión causó que su corazón doliera tanto que le resultaba difícil respirar. Yo no me voy a casar con nadie más. Ya he perdido la apuesta y cumpliré ese juramento. Yo también seré tu esposa. Si mueres, también te acompañaré en la muerte. Dejándote solo aquí, ¿cómo podría enfrentar a Binger y Feier? Las palabras que dijiste y lo siento, tampoco puedo transmitirlas. Shan Wang-Suer rompió a llorar mientras caía sobre el cuerpo de Zhou Wei-King. Afortunadamente, no podía invocar su espada infinita sin límites ahora, de lo contrario, quién sabe si ella incluso se suicidaría. Si Zhou Wei-King realmente muriese en sus manos, ¿cómo podría enfrentar a sus dos hermanas, e incluso a esa Tianer? Nunca sería capaz de superar eso en su corazón. Para ella, la elección más fácil sería seguir a Zhou Wei-King a la muerte, sin otros problemas que enfrentar. En ese punto, Shan Wang-Suer estableció su resolución. Aferrándose fuertemente a Zhou Wei-King, sintiendo que su cuerpo se enfriaba, pensó para sí misma, tan pronto como él pase, haré lo mismo. Shan Wang-Suer no vio que la cabeza de Zhou Wei-King se volteó repentinamente hacia un lado, moviendo las cejas mientras lanzaba una mirada significativa en señalización. Justo en ese momento, una voz sombría sonó de la nada. ¿Qué están haciendo ustedes dos pequeños muchachos? ¿Qué está pasando? Un destello de luz, y una enorme figura descendió de los cielos, aterrizando junto ante ellos. Era el emperador celestial 6 supremo, Long Shija. Shan Wang-Suer se asustó por su repentina aparición, antes de llenarse de alegría. Inmediatamente gritó, «Señor Long, salva rápidamente a Wei-King. Él está muriendo. Por favor, sálvelo». Mirando los ojos preocupados de Shan Wang-Suer, Long Shija casi estalló en carcajadas. ¿Muriendo? Ese pequeño mocoso aún estaba lleno de vida. Ella podría no ser capaz de verlo, pero ¿cómo podría él no verlo? En verdad, cuando Zhou Wei-King había ganado a Shan Wang-Suer, Long Shija ya había llegado. Con tan fuertes reverberaciones de energía celestial durante su pelea, otros podrían haberlo percibido, pero ¿cómo podría el emperador celestial 6 supremo no sentirlas? Long Shija hacía tiempo que había regresado al batallón inigualable, solo que no se había mostrado mucho, permaneciendo junto a Duan Tianlan, ayudándolo con sus pergaminos de equipos consolidados. Con su estado, normalmente no se mezclaría demasiado con los demás. Justo cuando llegó, había sido testigo de las manos de Zhou Wei-King moviéndose en las nalgas de Shan Wang-Suer. Sin embargo, la sangre en todo su cuerpo también le había asustado, y rápidamente hizo una transferencia de voz para preguntarle a Zhou Wei-King. Al enterarse de que su maestro había llegado, rápidamente había ideado un nuevo plan, de ahí la escena que había ocurrido desde entonces. La aparición oportuna de Long Shija ahora era, naturalmente, para salvar el día y rescatarlo de la puerta de la muerte. Por supuesto, todo eso era parte del plan maestro de Zhou Wei-King. Con una mirada grave en su rostro, Long Shija desató la poderosa habilidad de adulación de los ángeles. Una gruesa luz dorada envolvió todo el cuerpo de Zhou Wei-King. Bañado por la luz, la expresión de Zhou Wei-King se relajó al instante, tomando un giro favorable. A su lado, incluso Shan Wang-Suer sintió que su energía celestial se recuperaba rápidamente. Mirando a Zhou Wei-King con una expresión nerviosa y ansiosa en su rostro, Shan Wang-Suer nunca antes había sentido su corazón latir tan rápido. El aumento y la disminución abrupta de sus emociones la hacían sentirse cansada, pero sus sentimientos hacia Zhou Wei-King habían experimentado una agitación total, totalmente de revés. En sus ojos, una persona tan cercana a la muerte definitivamente decía la verdad, porque no había ninguna razón para mentir. Esas palabras que Zhou Wei-King le habló tenían que venir de su corazón. Aunque ese tipo era bastante playboy y descarado, sus sentimientos por esas chicas eran todos verdaderos y fuertes. El odio en el corazón de Shan Wang-Suer se había evaporado, y al pensar en cómo la había violado, además del juramento que había tomado, una sensación extraña se elevó en su corazón. No pasó mucho tiempo antes de que Long Shija lentamente disipara su habilidad, tomando a Zhou Wei-King de las manos de Shan Wang-Suer. Soltó un fuerte suspiro de alivio y dijo, afortunadamente este anciano llegó a tiempo. ¿Cómo sufrió el pequeño gordito una lesión tan grave? ¿Qué estaban haciendo ustedes dos? La voz de Long Shija estaba llena de ira, mirando a Shan Wang-Suer como si estuviera enojado con ella. Justo en ese momento, Zhou Wei-King abrió los ojos débilmente y dijo ansiosamente, Maestro, no culpes a Xuer. Fue culpa mía por ser descuidado cuando peleamos, y me lesioné por error. No es su culpa. Long Shija dio un gruñido furioso, mirando a Zhou Wei-King exasperadamente.
Pequeño bastardo, ¿no puedes descansar un poco? Anteriormente, ya trajiste una de la montaña celestial de la nieve, y ahora estás provocando a una nueva. HMPH. Esas palabras fueron al menos extremadamente sentidas. Shang Wangsuer se sonrojó profundamente y dijo en voz baja: Señor, es mi culpa, yo fui quien hirió a Wei Qing. ¿Estará bien? Long Shilla dijo solemnemente: sus heridas básicamente se han curado, pero a un gran costo de su vitalidad. Le llevará un tiempo recuperarse por completo, pero ya no está en peligro. Ya que ustedes estaban en un duelo, ¿por qué usaste la espada infinita sin límites? ¿No conoces el poder de tu propia espada? De acuerdo, regrese primero, todavía necesitaré terminar de curarlo, al menos para asegurarme de que recupere algo de vitalidad. Al escuchar eso, Shang Wangsuer dio un suspiro de alivio. Ella preguntó con sinceridad: Señor, ¿puedo quedarme para ayudar a cuidar a Wei Qing? Long Shilla la miró y dijo: no es necesario, tenerme aquí es suficiente. Vuelve primero, si quieres cuidarlo, espera a que regrese al campamento para descansar. Al ver la mirada distante de Long Shilla, y la mirada de disculpa de Zhou Weiqing, Shang Wangsuer suspiró antes de darse la vuelta para irse. No se apresuró, mirando hacia atrás varias veces mientras lo hacía, como si imprimiera en su mente la mirada de Zhou Weiqing. Cuando Shang Wangsuer finalmente desapareció en la distancia, Long Shilla volcó a su precioso discípulo en el suelo. Él no pudo evitar regañar enojado: mocoso, trayendo el desastre a otra buena chica. Este anciano se va a enojar contigo en el futuro. La próxima vez, no busques que actúe así. Una chica tan buena como ella, ¿cómo puedes mentirle así? Zhou Weiqing sonrió amargamente y se puso de pie. Ais, no tenía otra opción, de lo contrario no habría podido superar esa etapa. Xuer es la hermana mayor de Binger y Feier, y de las tres, ella es la que realmente representa al Palacio Extensión del Cielo. Si ella no da su consentimiento, mi relación con Tiener no solo tendrá graves problemas, incluso Binger y Feier serán extremadamente problemáticas. Solo si obtengo su aprobación, puede haber una resolución. Hablando de ese punto, Zhou Weiqing de repente se volteó desvergonzado una vez más. Además, maestro, ¿no crees que es una gran cosa casarse con trillizas? Tu discípulo se casará con la hija del Señor de la Montaña Celestial de la Nieve y las hijas del Maestro del Palacio Extensión del Cielo. Dos grandes tierras santas. Long Shilla no pudo evitar reír también. Pequeño mocoso, con esas habilidades de actuación tuyas, ni hablar de esa niñita, incluso a mí me diste un gran susto. Si no hubiese recibido la transferencia de voz de ti, no hubiese sabido que estabas totalmente bien tan fácilmente. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Seguirás con el acto? Zhou Weiqing se rascó la cabeza tímidamente y dijo: completar el paquete de actuación y Shang Wangsuer podría ser fría por fuera, pero ella es cálida por dentro. Justo ahora, incluso cuando estaba tan enojada, no dio ningún golpe mortal contra mí. Maestro, tienes razón, ella es realmente una buena chica. Aunque le estoy mintiendo ahora, definitivamente usaré mis acciones para devolverle el favor en el futuro, tratándola tan bien como a Binger y Feier. No la decepcionaré. Long Shilla dio un gruñido frío y dijo: hay muchas chicas buenas en todo el mundo. Además, si eres demasiado playboy, ¿cómo puedes concentrarte en cultivar? Con un talento como el tuyo, ¿lo vas a desperdiciar así? Déjame decirte, nunca permitiré tal cosa. Será mejor que te mantengas bajo control, no puedes buscar otras chicas, de lo contrario no culpes a tu maestro por darte una lección. Zhou Weiqing asintió rápidamente con la cabeza varias veces, sonriendo mientras decía: incluso si me pidieras que encontrara más chicas, no me atrevería. Ya tengo 4, si agrego más, ya no podré manejar más. El vigor de un hombre es limitado después de todo, y no debería intentar ir más allá de mi propio límite. Mierda, ¿qué 4? Son 5. No olvides a esa niña a la que acepté cuando te ayudó en la fusión de tu transformación tigre-dragón. Esa es la chica santa de la secta demonio celestial. Solo esas 5. No más. ¿Me escuchas? Zhou Weiqing no pudo evitar murmurar en su interior: maestro, fuiste tú quien dijo que no agregara más, y acabas de agregar una tú mismo. Por supuesto, no podía olvidar a la pequeña bruja. Después de todo, ella se había convertido en su sacrificio esa vez, le había dado su virtud más preciosa, y no podía simplemente abandonarla así. Zhou Weiqing repentinamente sintió el impulso de llorar a los cielos. ¿No es este hermano el que está flirteando? A veces yo también soy forzado. Por supuesto, si se atreviese a gritar eso, si Long Shilla no lo golpeara hasta que se le cayeran los dientes, no sería el emperador celestial 6 supremo. Cuando Zhou Weiqing reapareció en el campamento, ya se había arreglado correctamente una vez más.
En ese momento, se había cambiado a un nuevo conjunto de ropa, y nada parecía estar fuera de lugar, además de una tez pálida. Eso no era un acto. Después de todo, había perdido mucha sangre, e incluso con su físico, le tomaría algo de tiempo reponer esa pérdida. Pequeño gordito, ¿qué te pasó? ¿Por qué te ves tan pálido? Tianer había esperado mucho tiempo para que Zhao Weiqing volviera, y ella preguntó preocupada. Zhao Weiqing sonrió débilmente, se sostuvo de sus manos y dijo, no te preocupes, no es nada. Bien, ve a nuestra tienda a esperarme primero. Ha pasado mucho tiempo desde que regresé, y tendré que tener algunas reuniones con el batallón inigualable, para aclarar nuestros pensamientos y discutir sobre el futuro. Aunque Tianer aún sentía algo de curiosidad, ella sintió y regresó a la tienda. Incluso antes de que Zhao Weiqing ascendiera a la montaña celestial de la nieve, ya había capturado el corazón de Tianer. Pero cuando en realidad lo vio en la montaña celestial de la nieve luchando por ella, había conquistado totalmente su corazón y su alma. Aunque ella tenía un carácter salvaje, hacia Zhao Weiqing era en su mayor parte amable y obediente. Zhao Weiqing inmediatamente envió una orden para que los escalones superiores del batallón inigualable se reunieran para una reunión. En poco tiempo, el grupo de oficiales que habían trabajado durante medio día se había reunido. Por supuesto, eso incluía a Shang Wangsuer, todavía disfrazada de Shang Wangfeier. Todos vieron la cara pálida de Zhao Weiqing, pero no muchos realmente simpatizaban con él. ¿Quién le pidió tener dos tan obviamente? Sin embargo, rápidamente todos recibieron una gran sorpresa. Cuando se sentó en el asiento principal delantero, Shang Wangsuer se acercó, con un cuenco de sopa caliente en las manos que colocó frente a él. Suavemente, ella dijo, he hecho esto para ti, ayudará a enriquecer la sangre. Bébelo primero, el clima es frío aquí. Todos los demás miraron boquiabiertos, sin creer en sus ojos. Todos ellos habían experimentado el temperamento de Shang Wangfeier por sí mismos, y creían que al ver a Zhao Weiqing traer de vuelta a una mujer, que no explotara en el acto ya le daba mucha cara. ¿Cómo era posible que todavía pudiese cocinar sopa para él? ¿Podría ser y que estuviese envenenado? ¿Un laxante o algo así? Eso no parecía ser correcto. Mirando a su instructor en jefe y sus dulces ojos de afecto, ¿cómo podría ser un veneno? ¿Qué era esa magia? En un instante, el pícaro borracho Lockedy, quien usualmente se consideraba el mejor playboy, quería arrojarse a los pies de Zhao Weiqing en admiración. Pensó que cuando la reunión terminara, tendría que consultarle para ver cómo lo había hecho. Zhao Weiqing sonrió débilmente, tomando honestamente el tazón de sopa, sin siquiera aprovechar la oportunidad de tocar sus manos. Suavemente, dijo, gracias. Bebiendo un bocado de sopa, la encontró deliciosa, y un chorro de energía cálida fluyó en su cuerpo, dándole una sensación cómoda. Shang Wangsuer se sonrojó levemente, y ella se retiró a un lado con la cabeza ligeramente inclinada. Al ver a Zhao Weiqing volver a la vida, su corazón se llenó de alegría, tanto que ni siquiera estaba enojada porque trajo a Tianer. Justo como Zhao Weiqing le había dicho a Lon Shilla, si no hubiera actuado previamente, no había forma posible de que pudieran haber resuelto el problema hoy. Sin embargo, de alguna manera, había pasado con éxito esa prueba, y los problemas irreconciliables habían sido reconciliados. Zhao Weiqing se volteó hacia los demás, vio incredulidad en sus ojos, y no pudo evitar revelar un indicio de satisfacción. Maestro Hua Feng, estas pocas semanas han sido un gran problema para ti. Todavía no sé qué ha logrado nuestro batallón inigualable durante estas guerras fronterizas, y el estado actual del ejército del noroeste. Hua Feng dijo, para nuestro batallón inigualable, el estado es extremadamente bueno. Luego describió a Zhao Weiqing todo lo que había sucedido durante la guerra, cómo el batallón inigualable había ayudado a salvar el día para el ejército del noroeste, y el estado que tenían ganado como resultado. Al escuchar su relato, Zhao Weiqing siguió asintiendo con la cabeza todo el camino. El desarrollo actual ya había superado con creces todas sus expectativas y planes anteriores, y era indiscutible que el actual batallón inigualable se había forjado en una fuerza de combate formidable. Finalmente, Hua Feng resumió, en este momento, nuestro batallón inigualable ya ha pasado por el bautismo de guerra. Además de la experiencia de combate cuerpo a cuerpo, que ha sido relativamente menor, ahora tienen mucha experiencia en todas las demás formas de combate. En cuanto al ejército del noroeste, o incluso al cuartel general del ejército del Imperio Songtian, desean que cambiemos la formación para convertirnos en una legión, incluso ofreciendo complementar con tropas de élite para formar una legión inigualable, y así convertirnos en la legión más fuerte en las fronteras del norte para enfrentar al Imperio Gonzhou en el futuro. Comandante del batallón, esa decisión depende de usted. Zhao Weiqing sonrió débilmente, pero sacudió la cabeza y dijo,
Eso no es posible. Si realmente nos convertimos en una legión inigualable, entonces no podríamos abandonar este lugar. ¿Cómo podríamos dejar el Imperio Sonctian en el futuro y romper con su control? Como todos saben, originalmente elegí el batallón criminal para comenzar mi desarrollo por razones muy simples. En primer lugar, los soldados criminales serían más fácilmente atraídos por el dinero y otros beneficios. En segundo lugar, para poder convertirse en soldados criminales, debían tener algún grado de fuerza, poder u otras habilidades. Siempre que pudiese juntarlos como un equipo adecuado, su destreza en combate sería algo a tener en cuenta. Tal vez lo más importante era que esos soldados criminales ya habían pasado por el infierno y habían vuelto, enfrentándose a una posible muerte todo el tiempo, y atesorarían sus vidas más que nadie, sabiendo cuidar hasta la última posibilidad. Además, el hecho de que fueron exiliados al batallón criminal significaba que no tenían otros antecedentes o conexiones. En la superficie, podrían ser un grupo de rufianes inútiles, pero la verdad es que eran la unidad más pura del ejército, al menos en mi opinión. Esa fue la razón por la que elegí el batallón criminal. Sin embargo, si nuestro batallón inigualable se convierte en la legión inigualable, entonces el primer problema al que nos enfrentaríamos es cómo nos irá en el futuro. Una legión entera suena muy poderosa, muy tentadora, pero esas nuevas élites, ¿cómo podrán no tener su propio fondo y viejos líderes? Aún más importante, tendrían familias en el Imperio Sonctian. En este punto, no ocultaré nada a nadie, aunque la mayoría de ustedes ya deberían saberlo. Soy del Imperio Arco Celestial, y mi patria ha sido destruida por el Imperio Calice y el Imperio Vaida. La razón por la que establecí el batallón inigualable fue para regresar eventualmente a mi hogar, para ahuyentar a los invasores. Todos ustedes serán mis futuros oficiales de mérito que restaurarán mi patria. Como tal, ignoraría todas las sugerencias del Imperio Sonctian. Al escuchar las palabras de Sogeking, aquellos que ya sabían sobre eso estaban impasibles, pero la mayoría de los nuevos líderes de las compañías principales se sorprendieron. ¿Dejar el Imperio Sonctian? Sin embargo, al igual que lo que Sogeking había dicho, la mayoría de estos soldados rufianes no tenían ninguna conexión o parentesco en el Imperio Sonctian, y por lo tanto, después de un corto periodo de sorpresa, pudieron aceptarlo sin problemas. Sogeking dijo solemnemente: en un futuro cercano, continuaremos el entrenamiento e integración de todo nuestro batallón, y equiparemos por completo a todas nuestras tropas. Una vez hecho eso, iremos al Imperio Arco Celestial. Uno de los líderes de compañía principal no pudo evitar preguntar: comandante del batallón, está bien por nuestro lado, pero el ejército del noroeste en realidad nos dejará partir. Sogeking sonrió y dijo: tengo mis propias maneras de tratar con ese asunto, por lo que no necesitan inquietarse por eso. Además, en este periodo de tiempo, no tenemos que preocuparnos de que el Imperio Gonzou lanzará algún ataque. ¿De acuerdo, Brolin? ¿Cuál es el estado actual del equipamiento de nuestras tropas? Lin Tianao dio un paso adelante. Habían pasado unos pocos meses desde que se habían visto, y se veía aún más estable y compuesto ahora. Claramente su nivel de cultivo también había mejorado. Anteriormente, cuando Lon Shilla estaba en el campamento y no tenía nada que hacer, les daba algunos consejos a estos oficiales del batallón inigualable. Entre ellos, al que Lon Shilla le dio más importancia era en realidad a Lin Tianao, dándole varios consejos sobre su conjunto de escudos ensamblados, cómo controlarlo y manejarlo en la batalla, y Lin Tianao definitivamente se había beneficiado enormemente de él. Actualmente, el equipamiento de nuestra unidad Arco Celestial ya se encuentra en las etapas posteriores. De nuestras 5.000 tropas de arqueros, todos ellos ya están completamente equipados con armadura de titanio. Aquellas que sufrieron algún daño en la guerra están siendo reparadas actualmente, de lo contrario, eso se considerará completado. También hemos reclutado alrededor de 100 herreros en nuestro batallón inigualable para que se unan a nuestro equipo de logística, totalmente enfocados en las reparaciones y en la fabricación de cualquier equipo de repuesto que necesitemos. En cuanto a las tribus Cuervo de Oro y Berserker y su equipo de caballería pesada, el primer lote de 500 conjuntos ya ha llegado. Aunque el equipo es extremadamente caro, realmente vale la pena. Los 1.500 conjuntos restantes deberían llegar dentro del próximo medio año, incluso incluyendo la armadura para sus monturas. Actualmente, sus dos compañías principales, de 1.000 soldados cada uno, ya tienen sus propios corceles de bestias celestiales unicornio, incluso sus propias tropas de reserva tienen sus bestias unicornio. De hecho, comandante del batallón, ha vuelto en el momento justo. Necesitaba preguntarte si también vamos a equipar a sus tropas de reserva. Sin dudarlo, Sogeking dijo: por supuesto, debemos equiparlos también. Esos son todos para proteger nuestras vidas en el campo de batalla.
Cada oportunidad que aumente la supervivencia de nuestras tropas en el campo de batalla debe ser tomada, no necesitamos ahorrar dinero en eso. Brolin, ese asunto te lo dejo a ti. No me importa cómo, aumenta la cantidad de la orden, dentro de medio año, no solo quiero ver 1500 conjuntos, sino 3500 conjuntos. Para entonces, nos iremos, así que quiero que todo esté arreglado. ¿Qué hay de nuestro equipo consolidado?